bottom line is we know for certain there will be a tsunami. כי הקיום של המדינה היקרה שלנו, המדינה של כולנו, הקיום של ישראל. Jerusalén amanece hoy al borde de un tiempo que muy pocos se atreverían a imaginar. Un tiempo suspendido entre el asombro y el temblor, como si toda la tierra hubiera contenido el aliento a la espera de algo que aún no tiene nombre. Nunca antes tantas señales parecieron acumularse al mismo tiempo, encadenándose una tras otra con una velocidad que desconcierta incluso a quienes han pasado la vida entera observando el cielo, escrutando el mar y estudiando los movimientos de las naciones. Todo se agita al mismo tiempo. Se agita el fondo del océano, donde algo dormido durante siglos comienza a moverse. Se agita el suelo mismo que pisamos, esa corteza que creíamos firme y que, sin embargo, guarda memorias de catástrofes olvidadas. Y se agitan también los cielos, ese lienzo azul que de pronto se ha llenado de formas extrañas sobre la ciudad antigua. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos conecta el mar, la tierra y el firmamento en una sola historia que parece escrita para este preciso instante. Comencemos por el agua. Un grupo de científicos acaba de lanzar una advertencia que hiela la sangre, un aviso que no proviene de la superstición ni de los rumores, sino del estudio paciente de las profundidades marinas. Una ola descomunal, una marejada capaz de tragarse kilómetros enteros de costa. Podría precipitarse un día sobre el litoral de Israel. No es una fantasía de película, no es un guión inventado para asustar. Es una posibilidad respaldada por huellas que el propio océano ha conservado durante milenios bajo capas de sedimento. Y mientras esa amenaza silenciosa permanece latente en el fondo del Mediterráneo, en la superficie de la política se libra otra clase de terremoto. En el corazón del poder israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha rechazado con firmeza inquebrantable un plan de paz de 15 puntos, una decisión que ha empujado a Gaza a un escenario cada vez más sombrío y sin salida a la vista. Y como si la tierra y el mar no bastaran, el propio cielo ha querido hablar. Sobre la ciudad vieja aparecieron de repente franjas luminosas con forma de alas extendidas, resplandores que muchos han interpretado como un presagio, como un anuncio de ese momento que las escrituras llaman el arrebatamiento de los creyentes. Y ahí no termina la cadena de prodigios. En las aguas de un lago considerado sagrado, muy cerca de la región de Jerusalén, emergió desde las profundidades una criatura descrita como un pez de tamaño legendario, un ser tan grande que parecía imposible que aquellas aguas pudieran albergarlo. Al mismo tiempo, bajo la tumba venerada del Señor, en el lugar más sagrado de la fe cristiana, una excavación reveló un lienzo antiguo y misterioso que había permanecido oculto a los ojos humanos durante incontables generaciones. Un huracán de acontecimientos se ha desatado, y el mundo entero contiene la respiración y vuelve la mirada hacia Jerusalén, ese faro de la historia bíblica, esa ciudad que una y otra vez se coloca en el centro de todo. Y de ese torbellino surge una pregunta que estremece. ¿Se trata simplemente de fenómenos naturales que coinciden por azar, mezclados con las maniobras y los cálculos de los hombres? ¿O acaso son una llamada de atención, un mensaje enviado desde lo alto que todavía no hemos sabido descifrar? Antes de que avancemos juntos por este camino, y mientras se aproxima la fiesta de la dormición, quiero pedirte algo sencillo pero hermoso. Deja en los comentarios un deseo de paz, una palabra que brote de tu corazón, y únete en oración por la unidad de la Iglesia. Ese pequeño gesto tuyo importa más de lo que imaginas, porque une tu voz a la de miles de personas que en este mismo instante están escuchando y buscando esperanza en medio de la incertidumbre. Y ahora sí, dejemos que la historia comience, porque cada capítulo que viene es más asombroso que el anterior. Bajo la superficie apacible del litoral mediterráneo, allí donde las olas todavía se deslizan con suavidad contra las playas de Israel, se esconde una amenaza colosal que ningún ojo puede percibir desde la orilla. No hay sirenas que suenen, no hay señales evidentes que floten sobre el agua. Nada, en apariencia, delata lo que se oculta debajo. Y sin embargo, en las profundidades del lecho marino, capa sobre capa de sedimento, guarda intacto el recuerdo de olas monstruosas que golpearon esta misma región hace miles de años. El océano, ese testigo silencioso, ha ido archivando cada catástrofe como quien guarda páginas en un libro secreto. Y ahora, después de años de estudio, un grupo de científicos ha decidido leer en voz alta lo que esas páginas revelan, y lo que dicen resulta profundamente inquietante. Tarde o temprano, una marejada gigantesca volverá a estrellarse contra las costas de Israel. La única incógnita que queda sin respuesta no es si ocurrirá, sino cuándo. Repito, para que no quede ninguna duda, esto no es el argumento de una superproducción de Hollywood. No es ficción diseñada para vender entradas. Es una conclusión levantada sobre pruebas geológicas concretas conservadas durante milenios bajo el mar. Los investigadores de la Escuela Charney de Ciencias Marinas de la Universidad de Haifa
han dedicado años enteros a rastrear el fondo del océano, buscando pacientemente las huellas de antiguos movimientos de tierra, de olas devastadoras y de otros eventos extremos que dejaron su firma en el sedimento. Y su trabajo meticuloso y silencioso ha sacado a la luz una verdad que obliga a reflexionar. Un fenómeno natural se convierte en tragedia únicamente cuando choca de frente con la civilización humana. Piénsalo con calma. Un movimiento de tierra bajo el mar no es más que la corteza del planeta reacomodándose. Una ola enorme no es más que energía del océano desplazándose. En sí mismos no son buenos ni malos, son simplemente naturaleza en acción. Pero cuando toda esa energía descomunal alcanza una costa densamente poblada, entonces se transforma en algo capaz de cambiar la vida de millones de personas en cuestión de minutos. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. El Israel moderno es infinitamente más vulnerable que las comunidades que habitaron este mismo litoral hace miles de años. En la antigüedad, la costa estaba salpicada de aldeas pequeñas, de asentamientos dispersos, de poblaciones que apenas rozaban la orilla. Hoy la realidad es radicalmente distinta. La franja mediterránea está rodeada de grandes ciudades, de puertos comerciales que nunca duermen, de instalaciones energéticas que alimentan a todo un país y de plantas desalinizadoras que proporcionan una parte esencial del agua potable de la nación. Detente un momento en ese punto, porque es crucial. Buena parte del agua que bebe Israel proviene del mar, transformada por esas plantas. De modo que una gran marejada no solo amenazaría vidas humanas, que ya sería motivo suficiente de alarma. Golpearía directamente la infraestructura sobre la cual se sostiene una sociedad entera. Cortaría el agua, dañaría la energía, paralizaría los puertos. En pocos instantes podría desmoronarse el andamiaje invisible que hace funcionar la vida cotidiana de millones de personas. Y por eso los expertos insisten en que no se trata de un peligro lejano ni abstracto, sino de una posibilidad real que conviene tomar en serio. Detente conmigo un instante y trata de imaginar cómo nace una de estas olas colosales, porque comprenderlo vuelve la advertencia todavía más sobrecogedora. No empieza en la superficie, como uno pensaría. Empieza en el silencio absoluto del fondo del mar. Allá abajo, a kilómetros de profundidad, las placas que forman la corteza del planeta se presionan unas contra otras durante siglos, acumulando una tensión descomunal, como un resorte que se comprime cada vez más y más sin que nadie lo perciba. Y entonces, un día cualquiera, un instante indistinguible de cualquier otro, esa tensión se libera de golpe. El lecho marino se levanta o se hunde varios metros en cuestión de segundos, y con ese movimiento brutal empuja hacia arriba una masa de agua verdaderamente inimaginable. Esa energía no se queda quieta, se propaga en todas direcciones a través del océano a una velocidad que cuesta creer, tan rápida como un avión comercial cruzando el cielo. En mar abierto la ola apenas se nota. Un barco podría pasar justo por encima de ella sin sentir nada más que una ondulación suave, casi imperceptible. Ese es el rostro engañoso del peligro. En las aguas profundas parece dócil, inofensiva, casi invisible, pero todo cambia cuando esa energía se acerca a la costa. A medida que el fondo marino se vuelve menos profundo, la ola comienza a frenarse por abajo mientras el agua de arriba sigue empujando con toda su fuerza. Y entonces se levanta, crece, se yergue hacia el cielo como un muro líquido que avanza imparable hacia la orilla. Lo que en mar abierto era apenas una ondulación se transforma, en cuestión de minutos, en una pared de agua capaz de arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Y hay un detalle que los sobrevivientes de estas catástrofes describen siempre con la misma expresión de horror. Antes de que la ola llegue, el mar a veces retrocede. Se aleja de la playa de manera antinatural, dejando al descubierto el fondo, revelando peces que se agitan sobre la arena, mostrando rocas que nadie había visto jamás. Muchos, sin comprender la advertencia, se acercan curiosos a mirar. Y ese es, trágicamente, el peor error posible, porque ese retroceso del mar no es un regalo, sino el respiro que toma el océano antes de golpear. Ahora bien, alguien podría preguntarse si el Mediterráneo, ese mar que asociamos con vacaciones tranquilas y aguas serenas, es realmente capaz de generar algo así. La respuesta, respaldada por la historia, es contundente. Sí, lo es, y lo ha hecho antes. Los registros antiguos y las evidencias geológicas cuentan la historia de olas devastadoras que golpearon las costas de esta región en siglos pasados. Hubo terremotos submarinos que sacudieron el Mediterráneo oriental y enviaron olas contra las tierras que hoy conocemos, arrasando ciudades portuarias enteras, hundiendo embarcaciones y borrando del mapa asentamientos completos. Las crónicas de la antigüedad hablan de aguas que se retiraron y regresaron con furia, de barcos que quedaron varados en tierra firme, de poblaciones costeras que desaparecieron en una sola tarde. Estos no son cuentos exagerados por el paso del tiempo.
Son sucesos que dejaron su huella tanto en los textos históricos como en las capas de sedimento que los científicos estudian hoy con instrumentos de precisión. El mar tiene memoria, y esa memoria es aterradora. Y aquí es donde la advertencia moderna adquiere todo su peso, porque la costa que aquellas olas antiguas golpearon estaba prácticamente vacía en comparación con la actual. Imagina la misma fuerza, la misma pared de agua, pero ahora dirigida contra una franja litoral repleta de rascacielos, de autopistas, de puertos que mueven millones de toneladas de mercancías, de centrales que generan la electricidad de un país entero y de esas plantas que convierten el agua salada del mar en agua potable para millones de gargantas. Piensa por un instante en la cadena de consecuencias. En los primeros minutos, la ola inundaría los barrios costeros. Después, el agua salada penetraría en los sistemas eléctricos, provocando apagones en cascada. Los puertos, corazón del comercio, quedarían paralizados, con las grúas retorcidas y los contenedores dispersos como juguetes. Y quizá lo más grave de todo, las plantas desalinizadoras, esas que proveen el agua que la gente bebe cada día, podrían quedar fuera de servicio justo en el momento en que más se las necesitaría. Una sociedad moderna es una máquina asombrosa, pero también es una máquina delicada, sostenida por sistemas invisibles que damos por sentados hasta el día en que fallan. Hay algo profundamente humano en la manera en que ignoramos las amenazas que no vemos. Convivimos todos los días con peligros latentes y simplemente los apartamos de la mente, porque el sol brilla, porque las olas rompen con suavidad, porque la vida sigue su curso apacible. La playa se ve hermosa, los niños juegan en la arena, las parejas caminan al atardecer. Nada, absolutamente nada en la superficie sugiere que algo colosal podría estar gestándose en las profundidades. Y sin embargo, los científicos que han dedicado su vida a leer las señales del fondo marino no pueden permitirse ese lujo de la despreocupación. Ellos ven lo que el sedimento revela. Ven las capas que marcan cada catástrofe pasada como los anillos marcan la edad de un árbol. Y esas capas les dicen que estos eventos no son excepciones únicas e irrepetibles, sino episodios que se repiten a lo largo de los siglos, con una regularidad que, aunque no permite fijar una fecha, sí confirma que volverá a ocurrir. La pregunta, insisto, nunca fue si sucederá. La única pregunta es ¿cuándo? Y quizás sea precisamente por esto que ciertas historias antiguas siguen atrapando nuestra imaginación generación tras generación. A lo largo de los siglos, la humanidad ha conservado relatos de ciudades tragadas por las aguas, de tierras enteras sumergidas por inundaciones repentinas, de civilizaciones florecientes transformadas de un día para otro por fuerzas que escapaban por completo a su control. Esas historias no nacieron de la nada. Muchas veces brotaron del recuerdo aterrador de catástrofes verdaderas que quedaron grabadas en la memoria colectiva de los pueblos. La ciencia no necesita convertir cada relato antiguo en un milagro para que ese relato siga siendo asombroso. A veces, la historia natural de nuestro propio planeta ya es lo bastante estremecedora como para convertirse en leyenda por sí sola. El mar ha destruido ciudades, la tierra ha sepultado imperios, y el ser humano, tan orgulloso de su tecnología, sigue siendo minúsculo frente a la magnitud de las fuerzas que lo rodean. Casi todas las culturas del planeta, por muy distantes que estén unas de otras, conservan en su memoria relatos de grandes inundaciones, de aguas que un día lo cubrieron todo. Pueblos que jamás tuvieron contacto entre sí, separados por océanos y por continentes enteros, comparten sin embargo esta misma huella en su tradición, la historia de un diluvio, de un mar que se levantó, de un mundo que quedó sumergido. Algunos ven, en esa coincidencia, el eco de catástrofes reales que quedaron grabadas de manera imborrable en la conciencia colectiva de la humanidad. Otros ven en ella la expresión de un temor profundo y universal, el reconocimiento instintivo de que las fuerzas de la naturaleza son inmensamente superiores a nuestra capacidad de controlarlas. Sea cual sea la explicación, el hecho de que estas historias aparezcan una y otra vez en tantos rincones del mundo nos dice algo importante sobre nosotros mismos. En lo más hondo, sabemos que somos vulnerables, que nuestra civilización, por imponente que parezca, descansa sobre un equilibrio delicado que podría romperse. Y quizá haya algo saludable en recordarlo de vez en cuando. La confianza excesiva en nuestro propio poder ha sido a lo largo de la historia la antesala de muchas caídas. Cuando una civilización se cree invencible, deja de prepararse, deja de vigilar, deja de respetar los límites de aquello que la sostiene. Los relatos antiguos de ciudades tragadas por las aguas no eran simplemente cuentos para asustar a los niños. Eran advertencias, transmitidas de generación en generación, que recordaban a los poderosos que nada de lo construido por manos humanas es eterno. Y en nuestro tiempo, cuando la ciencia confirma que catástrofes semejantes son geológicamente posibles, esos relatos antiguos adquieren una resonancia nueva. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con humildad,
reconociendo que formamos parte de un mundo mucho más grande y más poderoso que nosotros, y que la sabiduría comienza precisamente por aceptar esa verdad. Pero para quienes leen las Escrituras, esta historia posee todavía otra capa, una dimensión que va más allá de la geología y del sedimento marino. Hace casi 2000 años Jesús habló de los últimos días con palabras que aún resuenan hoy con una fuerza sorprendente. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, advirtió que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y dijo que sobre la tierra las naciones estarían angustiadas y perplejas a causa del bramido y la agitación del mar, mientras las potencias de los cielos serían sacudidas. Fíjate en la imagen que dibujan esas palabras. No nos entregan una fecha exacta para una marejada moderna. No funcionan como un calendario, pero pintan con asombrosa nitidez el retrato de un mundo donde la humanidad, de repente, comprende que las fuerzas que la rodean son infinitamente más grandes que su capacidad de dominarlas. Un mundo donde el rugido del mar ya no es un sonido de fondo, sino una voz que estremece los corazones. El Salmo 46 nos ofrece otro recordatorio igual de impactante. Dice aquella antigua canción de fe: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se derrumben en el corazón del mar. Detente en esa frase porque encierra una verdad que muchos malinterpretan. El mensaje no es que los creyentes jamás enfrentarán calamidades. No promete una vida sin tormentas ni una existencia blindada contra el dolor. Lo que promete es algo mucho más profundo, que incluso cuando los cimientos mismos del mundo comienzan a tambalearse, la fe no tiene por qué derrumbarse junto con ellos. Que aunque el suelo se abra y las montañas se hundan, hay un ancla interior que puede permanecer firme. Piensa en cuántas veces, a lo largo de la historia, los seres humanos han creído tener el control absoluto de su destino, solo para descubrir de golpe lo pequeños que son frente a las fuerzas que los rodean. Construimos ciudades imponentes y las creemos eternas. Levantamos torres que arañan el cielo y nos sentimos invencibles. Acumulamos conocimiento, tecnología y riqueza y poco a poco nos convencemos de que nada podrá derribarnos. Y entonces, en un instante, un temblor de la tierra o un rugido del mar nos recuerda que toda esa grandeza descansa sobre cimientos mucho más frágiles de lo que quisiéramos admitir. Es una lección que la humanidad parece olvidar en cada generación y que cada generación se ve obligada a reaprender. El Salmo 46 no niega esa fragilidad. Al contrario, la reconoce abiertamente. Habla de tierra que se remueve, de montes que se derrumban, de aguas que rugen y se enfurecen. No es un texto que pretenda ocultar el peligro ni endulzar la realidad. Es un texto que mira el peligro de frente y aún así se atreve a decir: no temeremos. Y ahí está el corazón de todo. La fe verdadera no consiste en negar que las tormentas existen. Consiste en tener un fundamento que las tormentas no pueden arrancar. Cuando el mundo enseña que la seguridad se encuentra en el dinero, en el poder, en las murallas o en los ejércitos, las Escrituras proponen algo radicalmente distinto. Una seguridad que no depende de las circunstancias externas, sino de una relación con aquel que sostiene el universo entero en sus manos. Es la diferencia entre construir tu casa sobre la arena, que se desmorona en cuanto llega la crecida, y construirla sobre la roca, que permanece firme aunque los vientos golpeen con toda su fuerza. Quien ha encontrado ese fundamento puede mirar las noticias más aterradoras sin ser devorado por el pánico, no porque sea indiferente al dolor del mundo, sino porque su esperanza descansa en algo que ninguna catástrofe puede tocar. Y quizás sea justo en ese punto donde la historia se vuelve todavía más inquietante. Porque mientras los científicos escudriñan las profundidades del Mediterráneo buscando indicios de una catástrofe futura, otra clase de sacudida ya está ocurriendo sobre la tierra, en pleno corazón de Jerusalén. No hablo de un movimiento de tierra, no hablo de una marejada, hablo de un terremoto político, una sacudida capaz de estremecer a toda una región. En el centro mismo del poder israelí, las decisiones y las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu están empujando la confrontación hacia una fase cada vez más delicada y peligrosa. Lo que ocurre dentro de los despachos de gobierno en Jerusalén tal vez no produzca el estruendo de edificios que se desploman, pero sus consecuencias pueden cruzar fronteras, alterar cálculos estratégicos y redibujar el equilibrio de fuerzas a lo largo y ancho de todo Oriente Medio. Una firma, una negativa, una palabra pronunciada en el momento equivocado, y el mapa entero de la región puede cambiar. Y cuando una fuerza duerme bajo las aguas del Mediterráneo, mientras otra crisis sigue creciendo en la superficie, surge una pregunta que resulta imposible de ignorar. ¿Qué sucedería si ambas fuerzas convergieran al mismo tiempo sobre Jerusalén? ¿Qué pasaría si la tierra y la política decidieran temblar juntas? No es una pregunta descabellada. La historia nos enseña que las grandes crisis rara vez llegan solas. A menudo, un desastre natural coincide con un momento de tensión política, y esa combinación multiplica las consecuencias mucho más allá de lo que cada factor produciría por separado.
Una región que ya vive al límite de sus fuerzas, tensada por conflictos y por incertidumbres, es mucho más vulnerable ante cualquier sacudida adicional. Imagina lo que significaría para un territorio ya marcado por la tensión enfrentar además una catástrofe procedente del mar o de la tierra. Los sistemas que en tiempos normales podrían responder a una emergencia estarían ya sobrecargados. Los recursos que en otras circunstancias bastarían para la reconstrucción estarían ya comprometidos. Y la fragilidad, ese hilo invisible del que pende toda sociedad, quedaría expuesta de la manera más cruda. Por eso la pregunta no es un mero ejercicio de imaginación, sino una reflexión seria sobre la fragilidad de nuestro mundo. Y hay algo más, algo que va más allá de lo puramente práctico. Cuando distintas clases de crisis se concentran sobre un mismo lugar y en un mismo tiempo, es natural que las personas empiecen a preguntarse si esa concentración tiene algún significado más profundo. La mente humana busca patrones, busca conexiones, busca sentido. Y cuando el mar amenaza, la política se tensa y el cielo mismo parece hablar, todo al mismo tiempo y sobre la ciudad más simbólica del planeta, resulta casi inevitable que surja la pregunta: ¿es esto una simple coincidencia o hay algo que se nos escapa? No pretendo responder esa pregunta de manera definitiva porque nadie puede hacerlo con certeza absoluta. Pero sí quiero invitarte a mantenerla presente mientras avanzamos, porque cada nueva señal que descubriremos juntos volverá a plantearla con fuerza renovada. El tablero estratégico de Oriente Medio acaba de vivir otro giro explosivo, un movimiento que ha enviado ondas de choque a través de los círculos diplomáticos del mundo entero. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado una propuesta de paz articulada en 15 puntos para Gaza, dejando meridianamente claro que la campaña militar de Israel no se detendrá simplemente por la presión de la diplomacia. Su postura permanece firme, sin fisuras, sin concesiones. Las fuerzas israelíes, según ha señalado, no se retirarán por completo hasta que se cumplan ciertas condiciones que él considera irrenunciables para la seguridad de la nación, hasta que los grupos armados en la zona depongan sus armas y hasta que los objetivos estratégicos de seguridad de Israel queden plenamente asegurados. No hay término medio en su discurso, no hay puertas entreabiertas. Hay una línea trazada con firmeza absoluta. Esa decisión ha hecho mucho más que apagar las frágiles esperanzas de un alto el fuego inmediato. Ha empujado a la Tierra Santa todavía más adentro de un estado de incertidumbre profunda, mientras Gaza permanece envuelta en un conflicto agotador y las tensiones alrededor de Jerusalén siguen elevándose peligrosamente. Una vez más, la diplomacia parece atrapada entre exigencias que resultan imposibles de reconciliar, dos lados que reclaman cosas incompatibles, dos visiones que no logran encontrarse en ningún punto. Y mientras las palabras se agotan en las mesas de negociación, son los cálculos estratégicos los que van ocupando el centro del escenario. Cuando la temperatura política sube alrededor de Jerusalén, las consecuencias rara vez se quedan confinadas dentro de los límites de la política. Se desbordan, se extienden, tocan la vida de personas que jamás pisaron un despacho de gobierno. Y es que detrás de cada titular, detrás de cada declaración pronunciada en una rueda de prensa, detrás de cada plan de paz aceptado o rechazado, hay rostros humanos concretos. Hay familias que esperan noticias con el corazón encogido. Hay niños que crecen sin saber lo que significa una noche de sueño tranquilo. Hay ancianos que recuerdan otros tiempos y se preguntan si algún día la calma regresará a esta tierra. La política, cuando se la observa desde lejos, puede parecer un juego de ajedrez frío y abstracto, un asunto de mapas, de estrategias y de intereses. Pero cuando se la mira de cerca, se descubre que cada movimiento sobre ese tablero se traduce en esperanzas encendidas o apagadas, en vidas que cambian de rumbo, en comunidades enteras que aguantan la respiración esperando saber qué vendrá después. Por eso una negociación fallida nunca es solo una noticia. Es un peso que cae sobre millones de hombros. La diplomacia, en su esencia, es el arte de encontrar un punto de acuerdo entre partes que quieren cosas distintas. Es sentar en la misma mesa a quienes se ven como adversarios y buscar, palabra por palabra, un terreno común donde ambos puedan estar de pie. Pero hay momentos en la historia en que las posiciones se endurecen tanto que ese terreno común parece desvanecerse por completo. Un lado exige garantías que el otro considera inaceptables. Un lado pone condiciones que el otro percibe como una rendición. Y así, ronda tras ronda, las conversaciones se repiten sin avanzar, mientras la desconfianza acumulada de años, a veces de generaciones, pesa sobre cada frase que se pronuncia. En esos momentos, la paz no fracasa por falta de palabras bonitas. Fracasa porque las heridas son demasiado profundas y la confianza demasiado escasa. Y cuando las palabras se agotan, casi siempre son otras fuerzas, mucho menos delicadas, las que ocupan el vacío que dejan. Este es el trasfondo sobre el cual conviene entender la firmeza mostrada por el liderazgo israelí. Desde su perspectiva no se trata de rechazar la paz por capricho, sino de no aceptar una paz que consideran incapaz de garantizar su seguridad futura.
Desde la perspectiva contraria, cada condición impuesta se percibe como una barrera más en un camino ya de por sí lleno de dolor. Ambos lados hablan el lenguaje de la supervivencia, y precisamente por eso el desacuerdo se vuelve tan difícil de resolver. No estamos ante un simple malentendido que unas cuantas reuniones podrían aclarar. Estamos ante visiones del mundo que chocan en su raíz misma. Y cuando eso ocurre en un lugar tan cargado de historia, de fe y de significado como Jerusalén, las repercusiones se sienten mucho más allá de las fronteras inmediatas. Se sienten en las capitales de las grandes potencias, en las salas donde se reúnen los organismos internacionales y en los corazones de millones de creyentes de todo el mundo que vuelven la mirada hacia esta ciudad con una mezcla de esperanza y de temor. Para quienes estudian las profecías bíblicas, el fracaso repetido de los esfuerzos de paz posee una resonancia que estremece. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el apóstol Pablo lanzó una advertencia que atraviesa los siglos. Mientras la gente esté diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos una ruina repentina. Detente a considerar esas palabras. El pasaje no nos entrega un cronograma para las guerras modernas, ni demuestra que cada negociación fallida sea el cumplimiento exacto de una profecía. Sería un error interpretarlo así, forzando cada titular hasta encajarlo en un versículo. Pero su advertencia resulta difícil de ignorar cuando el mundo habla una y otra vez de paz, mientras la realidad sobre el terreno sigue marcada por el miedo, la confrontación y la incertidumbre. Cuando las palabras dicen una cosa y los hechos gritan otra, es natural que el corazón se estremezca al recordar aquella antigua advertencia. Lo que hace tan penetrante esa advertencia de Pablo es que describe un patrón que se repite a lo largo de toda la historia humana. Una y otra vez, en los momentos previos a las grandes convulsiones, la gente ha proclamado que todo estaba bien, que el peligro había pasado, que por fin se había alcanzado la estabilidad. Los imperios más poderosos anunciaban una era de paz eterna justo antes de comenzar a desmoronarse. Las sociedades más confiadas cantaban su prosperidad justo antes de que el suelo se abriera bajo sus pies. No es que la esperanza de paz sea mala. Al contrario, anhelar la paz es uno de los deseos más nobles del corazón humano. El problema surge cuando confundimos el deseo con la realidad, cuando proclamamos una seguridad que en el fondo sabemos frágil, cuando construimos nuestra tranquilidad sobre cimientos que no la pueden sostener. Esa es la clase de falsa paz contra la que advierte el apóstol. No la paz verdadera, sino la ilusión de seguridad que adormece la vigilancia justo cuando más se necesita. Y no hace falta interpretar cada negociación fallida como el cumplimiento literal de una profecía para reconocer la sabiduría que encierra esa advertencia. Basta con mirar el mundo con honestidad. Vivimos rodeados de discursos que prometen soluciones definitivas, de anuncios que garantizan estabilidad, de voces que aseguran que lo peor ya quedó atrás. Y sin embargo, la realidad sobre el terreno sigue marcada por la incertidumbre, por el conflicto, por el temor que no termina de disiparse. Esa distancia entre las palabras y los hechos es precisamente lo que debería mantenernos alerta, no en un estado de pánico paralizante, sino en una vigilancia lúcida que no se deja adormecer por promesas vacías. La verdadera paz no se proclama con eslóganes, se construye sobre fundamentos sólidos. Y quien ha aprendido a distinguir entre la paz auténtica y su falsificación, posee una ventaja enorme para navegar los tiempos inciertos que le toca vivir. Los profetas de la antigüedad también colocaron una y otra vez a Israel y a Jerusalén en el epicentro de enormes sacudidas geopolíticas. En los libros de Ezequiel y de Daniel encontramos visiones de reinos que se levantan y se derrumban, de ejércitos en movimiento, de confrontaciones y de naciones que se congregan alrededor de la tierra de Israel. A lo largo de la historia cristiana, esos pasajes han sido interpretados de maneras muy diversas, y sería imprudente pretender que existe una única lectura definitiva. Lo que sí resulta innegable es la fuerza de las imágenes que estos profetas nos legaron. Ezequiel describió visiones de una magnitud sobrecogedora, valles llenos de huesos secos que vuelven a la vida, ríos que brotan del templo y transforman la tierra, ejércitos que se congregan desde los confines del mundo. Daniel, por su parte, contempló el ascenso y la caída de imperios sucesivos, representados como bestias y como estatuas de metales diversos, y vio cómo cada reino humano, por poderoso que fuera, terminaba dando paso al siguiente en un desfile interminable de grandeza y decadencia. Estas visiones no eran simples fantasías, eran maneras de comprender la historia, de darle un sentido al ir y venir de las naciones, de recordar que por encima de los reinos terrenales existe un orden que los trasciende. Y en el centro de muchas de estas visiones aparece, una y otra vez, la tierra de Israel y la ciudad de Jerusalén, como si toda la historia humana girara de algún modo alrededor de ese punto. Es precisamente esa recurrencia lo que resulta tan llamativo. ¿Por qué los profetas antiguos, separados entre sí por siglos, coincidieron en colocar a Jerusalén en el epicentro de sus visiones sobre el destino del mundo? ¿Por qué esta ciudad,
y no otra de las muchas capitales imponentes de la antigüedad, quedó grabada como el escenario de los grandes acontecimientos venideros? Hay quienes responden a estas preguntas desde la fe, viendo en ellas la confirmación de un plan divino que abarca toda la historia. Hay quienes las abordan desde la historia y la geografía, señalando la posición estratégica de esta tierra en el cruce de 3 continentes. Y probablemente ambas perspectivas tengan algo que aportar. Pero el hecho innegable, más allá de cualquier interpretación, es que Jerusalén ha ejercido, y sigue ejerciendo, una fascinación sobre la humanidad que ninguna otra ciudad iguala. Y esa fascinación no muestra señales de disminuir, sino todo lo contrario. Pero todos ellos, sin excepción, siguen planteando una misma pregunta profunda que nadie ha logrado silenciar. ¿Por qué Jerusalén permanece en el centro de tanto conflicto, generación tras generación, siglo tras siglo? Durante miles de años, imperios enteros se han levantado y han caído alrededor de esta ciudad. Ejércitos han marchado hacia sus murallas. Reinos han derramado su fuerza disputándose sus calles empedradas. Y sin embargo, Jerusalén sigue en pie, todavía firme, cargando un significado que desborda por completo su tamaño físico. Es una ciudad pequeña con un peso inmenso, un punto en el mapa que concentra la atención del planeta. Detente a pensar en la asombrosa historia de esta ciudad. Ha sido conquistada, destruida y reconstruida en incontables ocasiones. Sobre sus colinas han ondeado las banderas de muchos imperios, babilonios, persas, griegos, romanos y tantos otros que llegaron creyéndose eternos y terminaron reducidos a polvo y a páginas de libros de historia. Cada uno de ellos dejó su marca en las piedras, sus cimientos superpuestos como los estratos de una montaña, capa sobre capa de civilizaciones que se sucedieron unas a otras. Y sin embargo, ninguno de esos poderosos imperios logró apagar el significado de Jerusalén. Al contrario, cuanto más intentaban dominarla, más profundamente quedaba grabada en la memoria de la humanidad. Hay algo casi inexplicable en la manera en que una ciudad tan modesta en tamaño ha resistido el peso de milenios enteros de conflicto sin perder su lugar en el corazón de 3 grandes tradiciones de fe y en la conciencia del mundo entero. ¿Qué tiene esta ciudad que la vuelve tan irresistible para el poder y al mismo tiempo tan sagrada para el espíritu? Quizás sea porque en ella se cruzan la historia y la promesa, lo terrenal y lo eterno. Para millones de personas, Jerusalén no es simplemente un lugar geográfico, sino un símbolo, un punto donde las grandes preguntas de la existencia parecen concentrarse con una intensidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Aquí caminaron profetas cuyas palabras todavía se leen hoy. Aquí, según la fe cristiana, se desarrollaron los últimos días de Jesús, su entrega, su muerte y su resurrección. Aquí se han elevado oraciones durante miles de años, en incontables idiomas, por labios de generaciones que ya no están. Y por eso, cuando el mundo tiembla alrededor de Jerusalén, no tiembla solo un pedazo de territorio. Tiembla un lugar que carga el peso simbólico de la historia espiritual de la humanidad. Esa es la razón por la cual cada crisis en esta ciudad reverbera con una fuerza que ningún otro rincón del planeta parece capaz de generar. Ahora, mientras otra crisis se despliega a lo largo de la región, la ciudad antigua vuelve a encontrarse en el cruce de caminos donde se encuentran el poder militar, la ambición política y la expectativa profética. Todo parece confluir de nuevo en ese mismo lugar. Y entonces la pregunta se vuelve imposible de apartar. ¿Son estos simplemente los resultados de decisiones humanas, cálculos de líderes y estrategias de gobiernos? ¿O acaso estamos contemplando cómo se mueven las piezas sobre un tablero profético cuya historia fue escrita hace miles de años? ¿Somos testigos del azar o de un guión que se despliega ante nuestros ojos? Es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma, con honestidad y sin dejarse llevar por la presión de nadie. Hay quienes ven en cada acontecimiento una confirmación de las profecías antiguas, leyendo los titulares como si fueran páginas de las Escrituras cobrando vida ante sus ojos. Y hay quienes prefieren mantener una distancia prudente, recordando que el mundo siempre ha estado lleno de conflictos, de desastres y de tensiones, y que interpretar cada uno de ellos como una señal del fin puede llevar al error y a la decepción. Ambas posturas contienen algo de verdad y merecen respeto. Lo importante no es tanto qué respuesta elegimos, sino que la pregunta misma nos mantenga despiertos, atentos, reflexivos, porque quien se hace preguntas profundas sobre el sentido de lo que ocurre a su alrededor ya está viviendo de una manera más lúcida que quien atraviesa la vida sin detenerse nunca a pensar. Y ese es, quizá, el mayor valor de contemplar los acontecimientos de Jerusalén. No que nos den respuestas definitivas, sino que nos obliguen a preguntarnos por lo que verdaderamente importa. Antes de que continuemos, te pido que dejes tu me gusta, que te suscribas al canal y que escribas un comentario abajo, porque la próxima señal que voy a contarte va a dejar asombrada incluso a la comunidad científica. No querrás perdértela.
y justo cuando el campo de batalla político se calienta abajo, sobre la tierra, algo distinto comienza a captar la atención por encima de las calles milenarias de Jerusalén. Fenómenos extraños empiezan a manifestarse en el cielo. Lo que algunos testigos aseguran haber presenciado a continuación volvería todavía más difícil de explicar la atmósfera que envuelve a la ciudad santa. Mientras las tensiones políticas seguían escalando a ras del suelo, algo insólito apareció sobre el legendario horizonte de Jerusalén. Una cámara logró capturar una serie de luces brillantes suspendidas entre las nubes, justo encima de la ciudad vieja. Y lo más perturbador no era su brillo, sino su forma. Las figuras parecían casi humanas, con contornos que recordaban a alas extendidas contra el firmamento, como si algo enorme y luminoso hubiera desplegado sus plumas sobre los tejados antiguos. En cuestión de horas, aquellas imágenes comenzaron a propagarse por las redes sociales como un incendio, desatando un debate intenso y apasionado. Algunos espectadores estaban convencidos de estar contemplando una señal sobrenatural, quizá un atisbo de ángeles, o incluso una advertencia relacionada con ese momento que las escrituras describen como el arrebatamiento de la Iglesia. Para ellos, no había ninguna duda, el cielo estaba hablando. Otros, en cambio, se mostraban mucho menos persuadidos. Los científicos y los especialistas en óptica señalaron de inmediato varias explicaciones naturales perfectamente plausibles. Los cristales de hielo suspendidos a gran altura en la atmósfera pueden doblar y dispersar la luz del sol, produciendo fenómenos ópticos como los llamados parhelios, esos falsos soles que aparecen a los costados del sol verdadero, o los halos luminosos que a veces lo rodean. Además, los reflejos de la humedad, del polvo en suspensión o de superficies cercanas también pueden generar formas inesperadas en el aire. Y cuando todos esos efectos se combinan con el lente de la cámara de un teléfono móvil, la luz más ordinaria puede transformarse en algo que parece extraordinariamente prodigioso. Sin embargo, más allá de cuál sea la explicación correcta, hay algo psicológicamente poderoso en el simple hecho de ver figuras con forma de alas apareciendo sobre Jerusalén. Y es que esta no es una ciudad cualquiera. No es un punto más en el mapa. Para millones de personas en todo el mundo, Jerusalén representa el lugar donde el cielo y la tierra se han rozado a lo largo de miles de años de historia, de adoración, de profecía y de fe. Es la ciudad donde, según la tradición, lo divino y lo humano se han encontrado una y otra vez. De modo que, cuando aparecen formas misteriosas sobre sus murallas antiguas, resulta completamente natural que las personas empiecen a buscar un significado más profundo, que sus corazones se inclinen a preguntar si el cielo está tratando de decir algo. A lo largo de toda la historia, los seres humanos hemos mirado hacia arriba en busca de respuestas. Cuando no entendíamos el mundo, alzábamos los ojos al firmamento y buscábamos allí las señales que la Tierra no nos daba. Los antiguos observaban el paso de los cometas, los eclipses que oscurecían el sol en pleno día, las estrellas que parecían caer del cielo, y en cada uno de esos fenómenos leían mensajes sobre el destino de los reyes, sobre el auge y la caída de los imperios, sobre las bendiciones y las advertencias de lo alto. Esa costumbre de escrutar el cielo no es una superstición reciente, es tan antigua como la humanidad misma. Y aunque hoy comprendemos científicamente muchos de esos fenómenos, algo en nuestro interior sigue reaccionando con asombro cuando el cielo hace algo que no esperábamos. Es como si una parte profunda de nuestra alma nunca hubiera dejado de mirar hacia arriba en busca de sentido. Por eso el fenómeno de las luces sobre Jerusalén tocó una fibra tan sensible. No fue solo lo que la cámara captó, sino el lugar donde lo captó. Si esas mismas luces hubieran aparecido sobre un desierto anónimo o sobre un océano vacío, quizá habrían pasado inadvertidas, apenas un dato curioso para los aficionados a la meteorología, pero aparecieron sobre la ciudad santa, sobre ese punto del mundo que millones asocian con lo sagrado, y por eso encendieron la imaginación de tantos. El contexto lo transforma todo. Una luz sobre Jerusalén nunca es simplemente una luz. Se convierte casi de inmediato en una pregunta. ¿Es una casualidad de la atmósfera? ¿Es un juego de la tecnología? ¿O es algo más, algo que apunta hacia una realidad que va más allá de lo que nuestros instrumentos pueden medir? Y en esa pregunta, más que en la respuesta, reside quizá el verdadero poder de lo que se vio en el cielo. Es importante mantener el equilibrio en este punto. Por un lado, sería ingenuo declarar sobrenatural cada fenómeno que no comprendemos de inmediato. La historia está llena de sucesos que en su momento parecieron milagros y que después recibieron explicaciones perfectamente naturales. La prudencia nos aconseja no correr a conclusiones apresuradas cada vez que algo brilla de forma extraña en el firmamento. Pero, por otro lado, sería igualmente un error caer en el extremo opuesto y descartar de plano cualquier posibilidad de significado, como si el universo fuera un mecanismo mudo y frío, incapaz de comunicar nada. La verdadera sabiduría se encuentra en el punto medio. Observar con atención, discernir con cuidado y mantener el corazón abierto sin renunciar al juicio. Contemplar el cielo con asombro, pero también con humildad.
Para los cristianos esas imágenes evocan de inmediato las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Jesús habla de su regreso y afirma que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y que a continuación los ángeles reunirán a sus escogidos desde los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, el apóstol Juan describe a un ángel que vuela por en medio del cielo, llevando el Evangelio eterno para anunciarlo a los habitantes de la tierra. Estos pasajes no demuestran que una luz extraña captada por una cámara sea una visita angelical. Sería precipitado afirmar semejante cosa. Las propias Escrituras invitan a los creyentes a discernir con cuidado, a examinar con prudencia, en lugar de declarar sobrenatural cada suceso inusual que aparece ante sus ojos. Pero la imagen es lo bastante poderosa como para hacernos preguntar qué significa contemplar símbolos asociados con el cielo apareciendo justo encima de la ciudad más profundamente vinculada a la profecía bíblica. Quizá no fue más que la luz del sol atravesando cristales de hielo. Quizá fue simplemente un artefacto del lente de la cámara, un juego óptico sin misterio alguno. O quizá el verdadero significado no resida en lo que apareció en el cielo, sino en lo que esa visión provocó que las personas recordaran. Porque a veces una señal no cambia las leyes de la física, pero sí despierta algo dormido en el corazón. Y mientras miles de ojos permanecían todavía clavados hacia arriba, escrutando las nubes, otra revelación asombrosa comenzaba a emerger allá abajo. No en el cielo, no en las calles antiguas, sino bajo la superficie de un cuerpo de agua sagrado cercano a Jerusalén. Y lo que allí se descubrió parecía casi imposible para un lugar considerado, durante mucho tiempo, poco propicio para la vida compleja. Una criatura enorme ascendía desde las profundidades, y de pronto el misterio se trasladaba de los cielos hacia las aguas. Por un momento las luces enigmáticas sobre Jerusalén se desvanecieron en el fondo del pensamiento. La atención se volcó ahora hacia un cuerpo de agua sagrado cercano a la región de Jerusalén, donde pescadores e investigadores biológicos reportaron algo mucho más difícil de ignorar. Peces de un tamaño inusitado apareciendo bajo la superficie. Las criaturas fueron descritas como enormemente más grandes que los ejemplares que suelen observarse en la zona, y de inmediato atrajeron la atención del público y encendieron preguntas tanto entre los científicos como entre las comunidades religiosas. ¿Cómo era posible que una vida acuática de semejantes proporciones apareciera de repente en un cuerpo de agua donde las condiciones nunca se consideraron ideales para sostener criaturas de ese tamaño? Era como si el lago hubiera guardado un secreto durante siglos y de pronto decidiera revelarlo. Los investigadores comenzaron a dirigir su mirada hacia el mundo oculto que se extiende bajo el agua. Una de las posibilidades tiene que ver con cambios profundos dentro del sistema hidrológico local, esa red invisible de corrientes y depósitos que circula por debajo de la tierra. Si los canales subterráneos de agua se desplazan, o si bolsas de agua subterránea que antes permanecían selladas quedan de pronto conectadas con la superficie, podrían alterar la temperatura, la salinidad, los niveles de oxígeno y la disponibilidad de nutrientes en el agua. Y esos cambios, aunque parezcan pequeños, tienen el poder de reconfigurar temporalmente todo un ecosistema, provocando que organismos procedentes de ambientes más profundos o previamente aislados salgan a la luz. Dicho de otro modo, lo que parece la aparición súbita de una vida misteriosa podría ser, en realidad, la evidencia visible de algo que está cambiando silenciosamente bajo la superficie. La criatura no vendría de la nada, sino de un mundo escondido que empieza a moverse. Los ecosistemas acuáticos son mucho más delicados y misteriosos de lo que la mayoría de la gente imagina. Un cuerpo de agua no es simplemente un recipiente lleno de líquido, sino un mundo entero en constante equilibrio, donde cada elemento depende de los demás. La temperatura del agua determina qué criaturas pueden sobrevivir en ella. La cantidad de oxígeno disuelto decide qué peces prosperan y cuáles no logran respirar. La salinidad, es decir, la concentración de sal, traza fronteras invisibles que separan un tipo de vida de otro. Y los nutrientes que fluyen desde las profundidades o desde las corrientes subterráneas alimentan cadenas enteras de organismos, desde los seres más diminutos hasta los más imponentes. Basta con que uno solo de estos factores cambie para que todo el equilibrio se altere. Un pequeño aumento de temperatura, una nueva corriente que aporta nutrientes frescos, una conexión inesperada con aguas más profundas, y de repente un ecosistema que parecía estable durante décadas comienza a transformarse ante los ojos asombrados de quienes lo observan. Por eso la aparición de peces de tamaño inusitado no tiene por qué ser un milagro para resultar fascinante. Podría ser la señal de que, en las profundidades ocultas del sistema hidrológico, algo se ha movido. Quizá se abrió un canal que llevaba siglos sellado. Quizá aguas más frías y ricas en nutrientes ascendieron desde un nivel más profundo, creando de pronto las condiciones perfectas para que ciertas criaturas crecieran más de lo habitual. Quizá cambios en el clima de la región alteraron el flujo de las aguas subterráneas que alimentan el lago. La naturaleza es capaz de sorpresas que superan cualquier guión.
Y muchas veces, lo que a primera vista parece imposible, tiene en realidad una explicación que apenas empezamos a comprender. Pero aquí está lo interesante. Que exista una explicación natural no le quita al fenómeno su capacidad de conmover. Al contrario, la vuelve aún más asombrosa porque nos recuerda que vivimos rodeados de mundos ocultos que apenas conocemos. Y precisamente por eso el paralelo con las Escrituras resulta tan cautivador. Durante siglos, ciertos cuerpos de agua de esta región fueron considerados lugares de muerte, aguas tan cargadas de sal y de minerales que ninguna criatura podía sobrevivir en ellas. Eran símbolos de esterilidad, de desolación, de todo aquello donde la vida no puede florecer. Y sin embargo el profeta Ezequiel se atrevió a imaginar lo contrario. Vio en visión unas aguas que brotaban del templo y descendían hacia esos mares muertos, y contempló cómo, allí donde llegaba ese río, la muerte se convertía en vida. Los peces se multiplicaban. Las orillas se llenaban de pescadores. Lo que había sido símbolo de esterilidad se transformaba en emblema de abundancia. Es una de las imágenes más esperanzadoras de toda la Escritura, y hoy, cuando escuchamos que criaturas inesperadas emergen de aguas consideradas hostiles a la vida, resulta imposible no recordar esa antigua visión de restauración. No decimos que la profecía se cumpla hoy al pie de la letra. Decimos que el símbolo estremece, que despierta algo, que invita a mirar la creación con ojos nuevos. Y esa posibilidad se vuelve especialmente fascinante cuando se contempla a través del cristal de la profecía bíblica. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, el profeta describe unas aguas que fluyen hacia el oriente, que descienden hasta llegar al mar muerto y transforman por completo sus aguas. Allí donde el río fluye, la vida comienza a multiplicarse, y el pasaje describe de manera específica una abundancia de peces. El agua de aquel lugar, antes estéril y amarga, se vuelve dulce y fresca, de modo que por donde pasa el río, todo vive. Es una de las imágenes más poderosas de restauración que existen en toda la Biblia. Un lugar antes asociado con la muerte y la esterilidad que se llena de pronto de vida rebosante. La aparición de criaturas acuáticas inusuales no demuestra que la profecía de Ezequiel se esté cumpliendo hoy, aquí y ahora, ante nuestros ojos. Conviene mantener la prudencia. Sin embargo, el simbolismo resulta difícil de pasar por alto. Piénsalo bien. En una región rodeada de relatos antiguos de juicio, de conflicto y de destrucción, la aparición súbita de vida abundante crea un contraste sobrecogedor. Es como si, en medio de tantas noticias de tensión y temor, la naturaleza misma quisiera susurrar un mensaje distinto. Tal vez se trate simplemente de una anomalía ecológica, un capricho pasajero del entorno. Tal vez sea el resultado de cambios que ocurren en lo profundo del sistema de agua local, sin ningún significado trascendente. Pero para quienes observan a Jerusalén a través del lente de las Escrituras, la pregunta se vuelve mucho más honda. ¿Y si las señales más importantes no siempre son señales de destrucción? ¿Y si algunas de ellas, en cambio, apuntan hacia la restauración, hacia la vida que renace donde antes solo había esterilidad? Esa es una pregunta que merece la pena guardar en el corazón mientras la historia continúa. Y mientras los misterios seguían brotando, desde el cielo sobre Jerusalén hasta las aguas que la rodean, otra revelación comenzaba ahora a atraer la mirada bajo uno de los lugares más sagrados del cristianismo en todo el mundo. En las profundidades, muy por debajo de los cimientos milenarios de la Iglesia del Santo Sepulcro, el sitio que la tradición asocia con la crucifixión y la sepultura de Jesús, un estudio del subsuelo reveló, según los reportes, algo completamente inesperado. Un objeto antiguo que había permanecido sellado, lejos de los ojos humanos, durante incontables siglos. Y sea lo que se esconde detrás de esa antigua barrera de piedra, podría obligar a los historiadores a contemplar el pasado de Jerusalén desde una perspectiva enteramente nueva. Podría reescribir capítulos que creíamos cerrados para siempre. Alejándose de las aguas sagradas, los pasos del equipo de investigación se adentraron todavía más hondo en el corazón mismo de la fe cristiana. La Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, el lugar que custodia la tumba tradicional de Jesús. Durante unas obras de refuerzo estructural y con la ayuda de un radar de penetración terrestre que permitía escanear las capas subterráneas sin necesidad de excavar a ciegas, los arqueólogos de un proyecto internacional de restauración descubrieron de manera inesperada un vacío insólito, una cavidad enterrada muy por debajo de la piedra caliza medieval. Allí donde solo esperaban encontrar roca compacta, el radar detectó un hueco, un espacio que no debería estar ahí. Y a medida que se excavaba con sumo cuidado un estrecho corredor que había permanecido sepultado durante miles de años, los expertos se encontraron de pronto frente a una puerta sellada con una piedra descomunal, un umbral cerrado que parecía guardar celosamente lo que había del otro lado. Para comprender la magnitud de un hallazgo así, conviene recordar qué clase de lugar es la Iglesia del Santo Sepulcro. No se trata de un templo cualquiera.
Es, para gran parte del cristianismo, el sitio más sagrado de la tierra, el punto donde la tradición sitúa tanto la crucifixión como la sepultura y la resurrección de Jesús. Durante casi 2000 años, incontables peregrinos han recorrido enormes distancias, cruzando mares y desiertos, soportando penurias inimaginables, solo para arrodillarse por un instante en este lugar. El edificio que hoy se levanta allí es en sí mismo un testimonio de siglos. Ha sido construido, dañado, reconstruido y ampliado una y otra vez a lo largo de la historia. Sus muros guardan las huellas de distintas épocas, de distintos artesanos, de distintas manos que a lo largo de generaciones cuidaron de este espacio sagrado. Bajo sus suelos se acumulan capas de historias superpuestas, y cada piedra parece susurrar los ecos de las oraciones que se han elevado aquí durante milenios. Por eso, cuando un radar detecta un vacío inesperado bajo semejante lugar, la noticia adquiere una dimensión que va mucho más allá de lo puramente arqueológico. Cada rincón de este templo ha sido estudiado, medido y documentado durante siglos. Encontrar un espacio oculto que nadie conocía, sellado desde tiempos remotos, es como descubrir una habitación secreta en una casa que creíamos conocer por completo. Genera preguntas inmediatas. ¿Quién selló esa cámara y por qué? ¿Qué quisieron proteger y de quién? ¿Cuánto tiempo lleva ese umbral cerrado esperando en la oscuridad a que alguien lo abriera? Los arqueólogos saben que hallazgos como este son extraordinariamente raros, y que un solo descubrimiento de este tipo puede reescribir capítulos enteros de la historia. Por eso avanzaron con una mezcla de emoción contenida y de cautela absoluta, conscientes de que cada movimiento debía hacerse con la delicadeza de quien maneja un tesoro irreemplazable. Retirando con extrema delicadeza la antigua capa de mortero que sellaba el paso, los investigadores entraron en una cámara subterránea completamente cerrada, un recinto prístino que parecía congelado en el tiempo desde el primer siglo de nuestra era. El aire mismo tenía algo de sagrado, como si nadie lo hubiera respirado en 2 milenios. Y en el interior aguardaba una colección de objetos raros y asombrosamente bien conservados, mucho más allá de todo lo que el equipo se había atrevido a imaginar. El primer hallazgo que dejó estupefactos a los investigadores fue un osario de piedra caliza, tallado al estilo del período del Segundo Templo, con esa artesanía sobria y elegante que caracterizó a aquella época. En su interior había fragmentos de un antiguo lienzo de lino, impregnado de mirra y de incienso, que conservaba intrincados patrones tejidos a mano y unas manchas misteriosas que parecían preservar los rastros de antiguas sustancias usadas en los ritos de unción. Cada detalle susurraba una historia de siglos. Muy cerca, los investigadores descubrieron una serie de vasijas de arcilla cocida y varios pequeños recipientes de aleación de cobre que contenían residuos secos de aceite sagrado, un aceite que aún conservaba la composición química del aceite de oliva puro combinado con hierbas medicinales poco comunes. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquellos frascos. Pero todavía más extraordinario resultó un frasco de terracota herméticamente sellado con cera de abejas. En su interior se guardaba un fragmento de piel de cabra antigua que llevaba escritas líneas en arameo y en hebreo, trazadas con esa tinta a base de hierro que se empleaba en la antigüedad. El manuscrito conservaba oraciones tempranas que se referían directamente a la promesa y al viviente. Junto a él se hallaron un sello de bronce y una colección de monedas metálicas con inscripciones romanas cuidadosamente guardadas todas juntas, como quien atesora un recuerdo demasiado valioso para dispersarlo. Cada uno de estos objetos, considerado por separado, ya contaría una historia fascinante. Pero encontrarlos todos juntos, reunidos en un mismo espacio sellado, es lo que vuelve el hallazgo verdaderamente extraordinario. Imagina lo que representa un manuscrito escrito en piel de cabra que ha sobrevivido intacto durante casi 2000 años. La mayoría de los materiales antiguos se descomponen con el tiempo. La humedad los destruye, el aire los corroe, la luz los desvanece. Que un fragmento tan delicado haya llegado hasta nosotros, con sus letras todavía legibles, es casi un milagro de conservación, posible únicamente porque la cámara permaneció herméticamente sellada, protegida de los elementos que normalmente devoran el pasado. Y esas palabras que el manuscrito conserva, esas oraciones tempranas que hablan de la promesa y del viviente, son como una voz que atraviesa los siglos para llegar hasta nuestros oídos. Alguien, hace muchísimo tiempo, escribió esas líneas con devoción, sin imaginar que generaciones lejanas las leerían un día con asombro. Las monedas romanas, por su parte, cumplen una función que va más allá de su valor material. Para los arqueólogos, las monedas son como relojes. Sus inscripciones y sus diseños permiten fechar con relativa precisión el momento en que fueron acuñadas y, por tanto, aproximar la época en que fueron guardadas. Encontrar monedas junto a los demás objetos es, por eso, una pieza clave del rompecabezas, porque ayuda a situar todo el conjunto en la línea del tiempo. Y el sello de bronce sugiere que alguien de cierta importancia estuvo relacionado con estos objetos, pues los sellos se usaban para autenticar documentos y para marcar la pertenencia de aquello que se consideraba valioso. Todo el conjunto, en definitiva,
transmite la impresión de un tesoro reunido con intención, guardado con cuidado y ocultado deliberadamente por manos que quisieron preservarlo del olvido o del peligro. Y esa intención, ese acto humano de atesorar y proteger, es quizá lo más conmovedor de todo, porque nos conecta directamente con personas de carne y hueso que vivieron, creyeron y esperaron hace 2000 años. Y a lo largo de los muros de piedra de la cámara, grabados profundamente en la roca, aparecían símbolos cristianos primitivos: el pez, ese antiguo emblema conocido como el Ichthus, junto a ramas de palma y sencillas cruces talladas con devoción. Todo sugería que aquel lugar pudo haber sido, en algún momento, un espacio de culto intensamente sagrado y oculto, utilizado por algunos de los primerísimos creyentes, quienes tal vez se reunían allí en secreto para orar, lejos de miradas hostiles. Desde la perspectiva científica y arqueológica, el descubrimiento fue descrito como potencialmente uno de los hallazgos más notables en toda la historia de la arqueología de Tierra Santa. Sin embargo, los especialistas insistieron en que cada conclusión exigiría la máxima cautela, la prudencia más rigurosa. No se puede correr cuando lo que está en juego es tan delicado. Las muestras de las fibras de lino se están preparando para un análisis de radiocarbono que permita determinar su edad absoluta, situándolas con precisión en la línea del tiempo. La espectrometría de masas por plasma y la cromatografía química se emplearán para identificar la composición de los residuos de aceite y de la tinta hallada en el fragmento de piel de cabra. Al mismo tiempo, la comparación entre las capas geológicas y las monedas romanas que las acompañan podría ayudar a los investigadores a establecer si esta colección pertenece verdaderamente al primer siglo o si representa un escondite ocultado en algún otro período temprano de la Iglesia cristiana. La ciencia avanza paso a paso, con paciencia, sin permitirse el lujo de las conclusiones apresuradas. Y esa paciencia es en realidad una de las mayores virtudes del método científico. Resulta tentador, ante un hallazgo tan cargado de significado, saltar de inmediato a las conclusiones más espectaculares. Pero los investigadores serios saben que la verdad merece respeto, y que el respeto se demuestra con rigor. El análisis de radiocarbono permitirá determinar, dentro de ciertos márgenes, la edad de las fibras de lino, comparando la proporción de ciertos elementos que se desintegran a un ritmo conocido con el paso del tiempo. Es, en cierto sentido, como leer un reloj escondido dentro de la propia materia. La espectrometría y la cromatografía, por su parte, descompondrán los residuos de aceite y de tinta en sus componentes fundamentales, revelando su composición exacta y ayudando a establecer su origen y su antigüedad. Cada una de estas técnicas aporta una pieza al rompecabezas, y solo cuando todas las piezas encajan puede empezar a dibujarse una imagen confiable. Este proceso puede llevar meses, incluso años. Pero es precisamente esa lentitud cuidadosa la que separa el conocimiento sólido de la mera especulación. Mientras tanto, es natural que la imaginación de las personas se adelante a los resultados. Y no hay nada malo en ello, siempre que mantengamos la honestidad de distinguir entre lo que sabemos y lo que simplemente sentimos o esperamos. La ciencia nos dirá, con el tiempo, qué edad tienen estos objetos y de qué están hechos. Pero hay preguntas que la ciencia, por su propia naturaleza, no puede responder. No puede decirnos qué sintieron las personas que guardaron estos tesoros, ni qué esperanzas albergaban en sus corazones, ni qué significaban para ellas esas oraciones escritas en piel de cabra. Para acercarnos a esas dimensiones necesitamos otra clase de mirada, una que complementa la del laboratorio sin sustituirla. Y quizá ahí radique la riqueza de un hallazgo como este, que habla a la vez al científico y al creyente, al historiador y al peregrino, invitando a cada uno a contemplarlo desde su propia perspectiva y a enriquecerse con la del otro. Y aunque el análisis científico sigue en curso, para los creyentes de todo el mundo el descubrimiento de objetos de apariencia sagrada bajo el Santo Sepulcro se siente como una poderosa llamada de atención, como si las páginas del Evangelio volvieran de repente a enfocarse ante los ojos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, se describe con viveza el momento en que el apóstol Pedro entró en la tumba vacía. Dice el texto que Simón Pedro llegó detrás del otro discípulo y entró directamente en el sepulcro, y vio los lienzos de lino tendidos allí, así como el paño que había estado envuelto alrededor de la cabeza de Jesús. Detente un instante en esa escena. El descubrimiento de fragmentos de lino asociados con antiguas prácticas de sepultura, junto con vasijas que contenían sustancias de unción, no demuestra una conexión directa con la sepultura de Jesús. Sería un salto imprudente afirmarlo. Y sin embargo, la imagen evoca de manera inevitable el mundo descrito en el Evangelio, las costumbres funerarias de los judíos del primer siglo, y sobre todo, esa tumba vacía que se encuentra en el corazón mismo de la fe cristiana. Vale la pena detenerse a imaginar cómo eran realmente esas costumbres, porque nos ayudan a sentir la escena con una vividez sorprendente. En el primer siglo, cuando una persona moría, su cuerpo era envuelto cuidadosamente en lienzos de lino, y entre los pliegues de esa tela se colocaban sustancias aromáticas como la mirra y el incienso.
esos mismos ingredientes que aparecen una y otra vez en los relatos del Evangelio. No se trataba de un gesto casual, sino de un acto cargado de amor y de respeto, una manera de honrar al difunto y de preparar su cuerpo con dignidad. Las familias empleaban aceites perfumados, ungían el cuerpo con esmero y luego lo depositaban en tumbas talladas en la roca, cerradas con grandes piedras que sellaban la entrada. Estas prácticas formaban parte esencial de la cultura de la época, y conocerlas nos permite comprender por qué el hallazgo de fragmentos de lino impregnados de estas sustancias resulta tan evocador. No prueban nada por sí solos, pero nos transportan de golpe al mundo exacto que describen los evangelios. Piensa en el relato de la resurrección tal como lo cuentan los evangelistas. Las mujeres que se dirigen a la tumba al amanecer llevan consigo especias aromáticas para completar la unción del cuerpo. Los discípulos que entran corriendo al sepulcro encuentran los lienzos de lino cuidadosamente dispuestos y el paño que había cubierto la cabeza doblado aparte. Cada uno de estos detalles refleja con precisión las costumbres funerarias que la arqueología confirma para aquella época. Y por eso, cuando en una cámara sellada aparecen precisamente estos elementos, lino, vasijas de unción, restos de aceites aromáticos, la mente vuela de manera inevitable a esas páginas. No estamos afirmando que estos objetos pertenezcan a la sepultura de Jesús. Ningún investigador serio se atrevería a semejante afirmación sin años de análisis riguroso. Lo que estamos diciendo es que el hallazgo abre una ventana asombrosa hacia el mundo real en el que se desarrollaron los acontecimientos centrales de la fe cristiana. Y esa ventana, por sí sola, ya tiene el poder de estremecer a cualquiera que se detenga a contemplarla. La aparición simultánea de un lienzo antiguo, de vasijas de unción, de un manuscrito en piel de cabra y de símbolos cristianos tallados es mucho más que una fascinante historia arqueológica. Parece tender un puente entre un mundo olvidado, sepultado durante siglos, y la realidad turbulenta que se despliega hoy alrededor de Jerusalén. Y a medida que estos objetos, escondidos bajo la tierra durante generaciones, salen por fin a la luz, toda la cadena de acontecimientos que rodea a Jerusalén parece cobrar un sentido nuevo. Desde la amenaza de una marejada y la dureza del conflicto, hasta las luces extrañas en el cielo y la vida acuática extraordinaria en las aguas sagradas, todo parece exigirnos que nos detengamos, que miremos más allá de los titulares y que preparemos el corazón para un despertar espiritual más profundo, ahora que los días sagrados se aproximan. Como si cada señal fuera una pieza de un rompecabezas mayor, y solo al juntarlas empezáramos a intuir la figura completa que forman. Y aquí conviene detenerse a pensar en el poder de esa palabra. Despertar. Vivimos buena parte de nuestra existencia en una especie de sueño, atrapados en la rutina, absorbidos por las preocupaciones inmediatas, corriendo de una tarea a otra sin levantar la vista. Los días se suceden unos a otros, las semanas pasan, los años se acumulan, y muchas veces atravesamos todo ese tiempo sin detenernos jamás a preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra vida, hacia dónde vamos, qué dejaremos atrás cuando ya no estemos. Es cómodo vivir dormido, no exige esfuerzo. Nos permite evitar las preguntas difíciles y refugiarnos en la superficie de las cosas. Pero de vez en cuando ocurre algo que nos sacude, que nos obliga a abrir los ojos, que rompe el hechizo de la rutina y nos coloca de golpe frente a lo esencial. A veces es una crisis personal. A veces es una acumulación de señales en el mundo que nos rodea. Y en esos momentos de despertar, aunque sean incómodos, se esconde un regalo enorme. La oportunidad de reorientar la vida antes de que sea demasiado tarde. Quizá ese sea el propósito más profundo detrás de todo lo que hemos contemplado. No asustarnos, sino despertarnos. No hundirnos en el temor, sino sacudirnos del letargo. Porque un corazón dormido puede atravesar los acontecimientos más asombrosos sin percibir nada, mientras que un corazón despierto encuentra sentido incluso en los detalles más pequeños. La diferencia entre una vida vivida a fondo y una vida desperdiciada no está tanto en lo que nos sucede, sino en si estamos lo suficientemente despiertos para percibirlo, para aprender de ello, para dejar que nos transforme. Y por eso, más allá de todas las señales, de todas las noticias, de todos los misterios, la invitación más importante es siempre la misma. Despierta, abre los ojos, mira más allá de la superficie, y pregúntate, con honestidad, si estás viviendo la vida que verdaderamente quieres vivir cuando llegue el momento de rendir cuentas de ella. En un mundo saturado de incertidumbre y de agitación, este no es el momento de sucumbir al miedo ni de dejarnos engañar por fenómenos extraños. El apóstol Pablo le recordó una vez a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Grábate esas palabras, porque encierran una brújula para tiempos convulsos. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 28, Jesús pronuncia un mandato todavía más poderoso. Cuando estas cosas comiencen a suceder, poneos en pie y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esas palabras transforman por completo la manera en que deberíamos mirar todo lo que hemos presenciado.
lo cambian todo. Porque en el fondo existen dos maneras radicalmente distintas de leer los mismos acontecimientos. Alguien puede mirar las señales del mar, de la tierra y del cielo, y hundirse en la desesperación, sintiendo que el mundo se acaba y que no hay nada que hacer sino esperar el desastre con angustia. Y otra persona puede mirar exactamente las mismas señales y en lugar de derrumbarse, levantar la cabeza con esperanza renovada, entendiendo que incluso en medio de las sacudidas hay una promesa que se sostiene. La diferencia no está en los hechos, que son los mismos para ambos, sino en la mirada con que se contemplan. Y esa mirada, a su vez, depende de dónde hemos puesto el fundamento de nuestra vida. Quien lo ha puesto en las cosas pasajeras se derrumba cuando esas cosas se tambalean. Quien lo ha puesto en algo eterno permanece firme aunque todo lo demás se mueva. Las palabras de Jesús no niegan que vengan tiempos difíciles. Al contrario, los anticipan con toda claridad, hablando de señales inquietantes y de naciones angustiadas. Pero en medio de esa descripción, en lugar de sembrar el pánico, siembra la esperanza. Dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, la respuesta correcta no es esconderse ni desesperar, sino ponerse de pie y levantar la cabeza, porque la redención se acerca. Es una manera de mirar el mundo que transforma incluso las noticias más oscuras en ocasiones para fortalecer la fe. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque, a la luz de la esperanza, ni siquiera el sufrimiento tiene el poder de robarnos lo más importante. Y aprender a mirar de esa manera es, quizá, una de las mayores libertades que un ser humano puede alcanzar. La libertad de no vivir esclavo del miedo. Este no es un momento para rendirse al miedo cada vez que un suceso extraño aparece en el cielo, cada vez que una calamidad golpea la tierra, cada vez que una crisis estalla alrededor de Jerusalén. Es un momento para despertar espiritualmente, un momento para examinar el corazón con honestidad, un momento para recordar que, por debajo del ruido de los conflictos, de los desastres, de las disputas políticas y de las señales misteriosas, existe una pregunta mucho más profunda que todo ser humano tarde o temprano deberá responder. ¿Dónde hemos puesto nuestra esperanza? No es una pregunta menor. Es, quizá, la pregunta más importante de toda una vida, porque de la respuesta que le demos depende la firmeza con que enfrentaremos cada tormenta. Piénsalo de esta manera. Imagina dos personas que atraviesan exactamente la misma dificultad. Ambas reciben la misma noticia difícil, ambas enfrentan la misma incertidumbre, ambas caminan por el mismo valle de sombras. Y sin embargo, una de ellas se derrumba, consumida por la angustia, mientras la otra permanece de pie, serena, incluso capaz de consolar a los demás. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? No son las circunstancias, porque las circunstancias son idénticas. La diferencia está en el fundamento sobre el cual cada una ha construido su vida. Una había puesto toda su esperanza en cosas que pueden ser arrebatadas: el dinero, la salud, el prestigio, la seguridad material. Y cuando esas cosas se tambalearon, todo su mundo se vino abajo con ellas. La otra había anclado su esperanza en algo que ninguna tormenta puede tocar. Y por eso, aunque los vientos soplaron con la misma fuerza, su casa interior permaneció en pie. Esa es la lección más práctica y más urgente que podemos aprender en tiempos de incertidumbre. Vivimos en una época que nos empuja constantemente hacia el miedo. Los titulares están diseñados para alarmar. Las redes sociales amplifican cada tragedia hasta que parece que el mundo entero se derrumba a nuestro alrededor. Y es fácil, muy fácil, dejarse arrastrar por esa corriente de ansiedad, saltando de una noticia inquietante a la siguiente, viviendo en un estado permanente de tensión. Pero las Escrituras nos ofrecen otro camino, no un camino de negación, que finge que los problemas no existen, sino un camino de paz que reconoce los problemas y aún así no se deja gobernar por ellos. El apóstol Pablo lo expresó con claridad al recordarnos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas tres palabras son un antídoto contra el pánico. Poder, para no sentirnos indefensos. Amor, para no cerrarnos en el egoísmo del miedo. Y dominio propio, para gobernar nuestras emociones en lugar de ser gobernados por ellas. En un mundo que grita alarmas por todas partes, mantener esa serenidad interior es, en sí mismo, un acto de fe profunda. Y a medida que estos días turbulentos se despliegan, dos grandes celebraciones de la fe ofrecen un camino espiritual poderoso hacia adelante, una senda de luz en medio de la penumbra. La primera es la dormición de la Virgen María, la conmemoración tradicionalmente asociada con el momento en que María, la Madre de Jesús, se durmió en el Señor al término de su vida terrenal. La dormición no es simplemente el recuerdo del final de la vida de María sobre la tierra. Es, mucho más que eso, una imagen profunda de entrega total. María fue la mujer que respondió a Dios con un sí sencillo, pero extraordinario, un sí que cambió el rumbo de la historia. Aceptó un llamado que no podía comprender del todo, llevó dentro de sí la palabra de Dios y permaneció fiel a través de momentos de alegría, de incertidumbre, de sufrimiento y finalmente
junto a la cruz. Su vida entera nos recuerda que la fe no significa entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. A veces la fe significa confiar en Dios precisamente cuando el camino que tenemos por delante permanece oculto entre las sombras. Detente a considerar el peso de aquel sí que María pronunció. Era una joven en una aldea pequeña, sin poder, sin riquezas, sin ninguna de las cosas que el mundo asocia con la grandeza. Y sin embargo se le pidió que asumiera un llamado que ninguna mente humana podría comprender del todo. Un llamado que traería consigo tanto una alegría inmensa como un dolor igualmente inmenso. Ella no exigió garantías. No pidió que se le explicara cada detalle del camino que tenía por delante. Simplemente confió. Dijo que sí a lo desconocido, entregándose por completo a una promesa que apenas empezaba a vislumbrar. Y esa entrega no fue un acto único, hecho una sola vez y olvidado después. Fue una fidelidad sostenida a lo largo de toda una vida, a través de la humilde noche del nacimiento, a través de los años de crianza, a través de las incomprensiones y los peligros, y finalmente a través del momento más desgarrador de todos, cuando permaneció de pie junto a la cruz mientras su corazón se partía en dos. Permanecer fiel cuando todo tiene sentido es relativamente fácil. Permanecer fiel cuando el mundo se oscurece y la promesa parece desmoronarse. Esa es la fe verdadera. Y hay algo profundamente consolador en esta imagen para nosotros, que vivimos siglos después en un mundo tan distinto y a la vez tan parecido. Porque también a nosotros la vida nos coloca ante caminos que no podemos ver con claridad. También a nosotros se nos pide, una y otra vez, confiar sin tener todas las respuestas. Cuando enfrentamos una enfermedad cuyo desenlace ignoramos, cuando atravesamos una pérdida que no comprendemos, cuando el futuro se vuelve incierto y ninguna de nuestras certezas parece sostenerse, el ejemplo de María se convierte en una guía silenciosa. Nos muestra que es posible caminar en la oscuridad sin dejar de confiar en la luz, que se puede sostener una promesa en el corazón aun cuando los ojos no vean cómo se cumplirá, que la fidelidad no depende de entenderlo todo, sino de confiar en aquel que sí lo entiende todo. Y en un tiempo como el nuestro, saturado de ruido y de temor, ese mensaje resulta más valioso que nunca. La imagen del arca del pacto, entrando en su lugar de reposo, tal como aparece en el Salmo 132, también ha sido vinculada dentro de la tradición cristiana con el papel de María en la historia de la salvación. Dice aquel salmo antiguo: «Levántate, Señor, y ven a tu lugar de reposo, tú y el arca de tu poder». Para los cristianos, la vida de María se convierte en un retrato vivo de lo que puede significar la entrega completa. Llevar la promesa de Dios, guardarla dentro del corazón y permanecer fiel incluso cuando el mundo alrededor se vuelve caótico y desconcertante. Y quizá ese mensaje sea especialmente valioso ahora, precisamente porque nuestra generación se encuentra rodeada de incertidumbre por todas partes. Las naciones se amenazan entre sí. Las ciudades viven bajo la sombra de la confrontación. Los desastres naturales nos recuerdan cuán frágil es en realidad la civilización humana, esa construcción que a veces creemos indestructible. Cada día trae otro titular, otra advertencia, otro motivo para tener miedo. Pero la dormición dirige nuestra atención hacia otro lugar. Nos recuerda que esta vida terrenal no es el destino final, no es la última palabra de nuestra historia. Así como María se confió por completo a Dios, también nosotros somos invitados a colocar nuestros propios temores, nuestras preguntas y nuestras incertidumbres en las manos del Señor. Somos invitados a hacer silencio en nuestro interior, a orar, a arrepentirnos y a recordar que ninguna tormenta de esta época tiene el poder suficiente para separarnos de la misericordia de Dios. Ninguna. Por más furiosa que sea, por más oscura que parezca, hay un amor que la supera. Y esa certeza, cuando la asimilamos de verdad, cambia por completo la forma en que caminamos por el mundo. Y luego llega otra gran celebración, la exaltación de la Santa Cruz. Pocos símbolos en toda la historia de la humanidad han atravesado una transformación tan profunda como el de la cruz. En sus orígenes, la cruz fue un instrumento de ejecución empleado por el Imperio Romano, diseñado con crueldad para humillar, para infligir el máximo sufrimiento y para destruir por completo a quien colgaba de ella. Era el emblema del terror, el objeto que nadie quería mirar. Y sin embargo, a través de Jesucristo, ese mismísimo símbolo de muerte se convirtió en el símbolo de la redención. Lo que parecía una derrota absoluta se transformó en victoria. Lo que tenía toda la apariencia del final se convirtió en el comienzo de la vida eterna. Rara vez en la historia un símbolo ha girado tan radicalmente su significado. Trata de imaginar lo que habría significado, en aquella época, contemplar una cruz. Para los habitantes del Imperio Romano, la cruz era sinónimo de horror y de vergüenza. Era el castigo reservado para los peores criminales, para los rebeldes, para los esclavos que se atrevían a desafiar el orden establecido. Era un espectáculo público diseñado deliberadamente para aterrorizar, un mensaje escrito con dolor que advertía a todos. Esto le sucede a quien se opone al poder.
Nadie, en su sano juicio, habría imaginado que ese instrumento de tormento pudiera convertirse algún día en el símbolo más amado y venerado de una fe que abarcaría el mundo entero. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió. A través de un solo acontecimiento, el objeto que representaba la máxima derrota se transformó en el emblema de la máxima victoria. Es una de las transformaciones más impresionantes de toda la historia humana, y su significado sigue vivo 2000 años después. ¿Qué fue lo que operó semejante cambio? No fue que el sufrimiento de la cruz fuera menor de lo que parecía. Fue real, fue brutal, fue completo. Lo que cambió todo fue lo que vino después, y el sentido que ese sufrimiento adquirió a la luz de la resurrección. La cruz dejó de ser el punto final de una historia trágica para convertirse en el pivote sobre el cual giró la esperanza de la humanidad. Y por eso el mensaje de la cruz nunca ha sido que los seguidores de Cristo se librarán del dolor. Al contrario, el propio Jesús advirtió que quien quisiera seguirlo debía estar dispuesto a cargar su propia cruz. El mensaje es otro, mucho más profundo. Es que el dolor, el sufrimiento y hasta la muerte no tienen la última palabra. Que más allá del viernes de la crucifixión existe la mañana de la resurrección. Que la oscuridad, por densa que sea, no puede apagar para siempre la luz. Y en un mundo donde tantas personas se sienten aplastadas por sus cargas, esa es una noticia capaz de transformar vidas enteras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesús dijo: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo declaró en su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, Lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el misterio de la cruz. No promete un mundo sin sufrimiento, no ofrece una existencia libre de dolor. Lo que promete es algo distinto y más hondo, que el sufrimiento no tendrá la última palabra. En una época cada vez más marcada por la división, por la lucha de poder, por el resentimiento, por la venganza y por la sed de control, la cruz presenta un reino completamente diferente. Un reino donde la fuerza se revela a través del sacrificio, donde la victoria llega por medio del perdón, donde el amor es más fuerte que el odio y donde la muerte misma no representa el final. Piensa en lo radicalmente distinto que es este reino comparado con la lógica del mundo. El mundo enseña que la fuerza está en dominar a los demás. La cruz enseña que la verdadera fuerza está en entregarse por ellos. El mundo enseña que la victoria consiste en aplastar al adversario. La cruz enseña que la victoria más grande es la del perdón, que rompe el ciclo interminable del odio. El mundo enseña que el amor es debilidad y que solo los duros sobreviven. La cruz enseña que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar corazones que ninguna espada podría cambiar. Son dos visiones de la vida completamente opuestas, dos maneras irreconciliables de entender qué significa triunfar. Y en un tiempo como el nuestro, marcado por la competencia feroz, por la búsqueda de poder y por la tentación constante de responder al mal con más mal, el mensaje de la cruz suena casi revolucionario. Nos invita a construir un tipo diferente de vida, y por extensión, un tipo diferente de mundo. No se trata de una debilidad ingenua que ignora la realidad del mal. Se trata de una fortaleza distinta, más profunda y más duradera. Perdonar no significa fingir que el daño no ocurrió, sino negarse a que ese daño nos convierta en aquello que aborrecemos. Amar al que nos hiere no significa aprobar su conducta, sino romper la cadena que perpetúa el sufrimiento de generación en generación. Y elegir el sacrificio por encima del egoísmo no significa dejarse pisotear, sino descubrir que hay algo más grande que la propia comodidad, por lo cual vale la pena vivir. Esta es la sabiduría paradójica de la cruz, esa que ha inspirado a lo largo de los siglos a hombres y mujeres a hacer cosas extraordinarias, a perdonar lo imperdonable, a amar a sus enemigos, a dar la vida por los demás, y sigue teniendo el mismo poder hoy para cualquiera que se atreva a vivirla. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese mandato se vuelve especialmente poderoso cuando el mundo que nos rodea se derrumba en el miedo. Porque la respuesta cristiana ante un mundo que tiembla no es el odio, no es el pánico, no es el intento desesperado de predecir cada acontecimiento ni de descifrar cada fenómeno extraño. La respuesta es la fe. La cruz nos llama a examinar lo que hay dentro de nuestro corazón antes de gastar toda nuestra energía tratando de comprender lo que ocurre fuera de él. Nos pregunta si hemos permitido que el miedo reemplace a la fe, que la ira reemplace al perdón, y que la ambición mundana reemplace a la obediencia a Dios. Son preguntas incómodas, pero necesarias. Y hay algo profundamente sabio en esta inversión de la mirada. Cuando el mundo se sacude, nuestro instinto natural es dirigir toda la atención hacia afuera, hacia las amenazas, hacia las noticias, hacia todo lo que escapa a nuestro control.
Pasamos horas analizando lo que hacen los gobiernos, lo que ocurre en las fronteras, lo que anuncian los expertos, como si comprenderlo todo pudiera darnos alguna forma de seguridad. Pero la cruz nos susurra una verdad incómoda, que el campo de batalla más importante no está allá afuera, sino aquí dentro, en el territorio de nuestro propio corazón. De poco sirve entender perfectamente lo que sucede en el mundo si descuidamos por completo lo que sucede en nuestro interior. De poco sirve prepararnos para las tormentas externas si dejamos que las tormentas internas del miedo, del resentimiento y de la ambición desmedida nos consuman por dentro. La verdadera sabiduría empieza por mirarse a uno mismo con honestidad, antes de gastar toda la energía tratando de descifrar el mundo entero. Esto no significa desentenderse de lo que ocurre a nuestro alrededor. Significa ordenar las prioridades. Significa reconocer que, por más que analicemos los acontecimientos externos, la transformación que verdaderamente puede cambiar nuestra vida ocurre en el plano interior. Un corazón lleno de miedo interpretará hasta las buenas noticias como amenazas. Un corazón lleno de rencor envenenará hasta las relaciones más valiosas. Un corazón dominado por la ambición nunca encontrará descanso, por mucho que consiga. Y por el contrario, un corazón anclado en la fe podrá enfrentar las peores circunstancias sin perder la paz. Por eso la invitación de la cruz a examinar el interior, antes que el exterior, no es una evasión de la realidad, sino la manera más profunda de enfrentarla. Porque quien pone en orden su mundo interior, descubre que puede atravesar cualquier mundo exterior, por turbulento que sea, sin ser destruido por él. Y quizá este sea el mensaje más profundo escondido debajo de todo lo que está sucediendo en Jerusalén. Las señales pueden hacernos mirar hacia los cielos. Los desastres pueden hacernos mirar hacia la tierra. Los conflictos pueden hacernos mirar hacia las naciones. Pero el Evangelio nos dice que miremos primero hacia Cristo. El profeta Ezequiel habló de un corazón de piedra que sería reemplazado por un corazón de carne, un corazón capaz de sentir, de amar y de responder a Dios. Y esa imagen encierra un significado urgente para cualquiera que esté viviendo tiempos inciertos. Antes de preguntarnos si el mundo se acerca a algún gran momento profético, quizá deberíamos preguntarnos si nuestro propio corazón está preparado para encontrarse con Dios. Esa es la pregunta que verdaderamente importa. Esa imagen del profeta Ezequiel, la del corazón de piedra que se transforma en corazón de carne, encierra una verdad profunda sobre la condición humana. Un corazón de piedra es duro, frío, incapaz de conmoverse. Es el corazón que se ha endurecido con el paso del tiempo, con las decepciones acumuladas, con los rencores guardados, con la costumbre de mirar hacia otro lado ante el sufrimiento ajeno. Es un corazón que ya no siente, que ya no perdona, que ya no se deja tocar. Y todos, en algún momento de la vida, corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca así, poco a poco, casi sin darnos cuenta. Las heridas nos vuelven cautelosos, la desilusión nos vuelve cínicos, y el ajetreo constante nos anestesia hasta que dejamos de percibir lo que verdaderamente importa. Un corazón de piedra puede seguir latiendo, pero ha dejado de estar vivo en el sentido más profundo de la palabra. La promesa de Ezequiel es que ese corazón puede cambiar, que la piedra puede volver a ser carne, que lo endurecido puede ablandarse de nuevo, recuperar su capacidad de sentir, de amar, de conmoverse, de responder. Y esa transformación no es algo que logremos por pura fuerza de voluntad, apretando los dientes y esforzándonos más. Es un regalo, una obra que ocurre desde dentro cuando abrimos el corazón a Dios y le permitimos hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso la pregunta más urgente en tiempos de incertidumbre no es tanto qué va a pasar en el mundo, sino qué está pasando dentro de nuestro propio corazón. ¿Se está endureciendo o se está ablandando? ¿Se está cerrando al temor y al rencor o se está abriendo a la fe y al amor? Esa es una pregunta que ningún acontecimiento externo puede responder por nosotros. Es una pregunta que cada uno debe enfrentar en el silencio de su propia alma. Y de la respuesta que le demos depende, más que de cualquier señal del cielo o de la tierra, la manera en que atravesaremos los días que vienen. Las advertencias que llegan desde Jerusalén deberían convertirse, por lo tanto, en algo mucho más grande que simples titulares que consumimos y olvidamos. Deberían transformarse en una invitación al arrepentimiento, en una invitación a regresar, en una invitación a despertar. Jesús ilustró esto a la perfección en la parábola de las 10 vírgenes, narrada en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. 5 de ellas eran prudentes, mantuvieron sus lámparas encendidas y llevaron aceite suficiente para toda la noche, previendo la espera. Las otras 5 no estaban preparadas. Y cuando el esposo finalmente llegó, en el momento menos esperado, descubrieron que habían aguardado demasiado tiempo sin reponer su aceite, y quedaron fuera. La lección no consistía simplemente en predecir cuándo llegaría el esposo. Consistía en estar listos antes de que llegara, y esa, quizá, sea la enseñanza espiritual más grande de todas. Fíjate en un detalle sutil pero revelador de esa parábola.
Las 10 vírgenes eran, en apariencia, muy parecidas. Todas esperaban al esposo. Todas tenían lámparas. Todas se durmieron mientras la espera se prolongaba, porque el esposo tardó más de lo previsto. La diferencia entre las prudentes y las descuidadas no se notaba a simple vista durante la espera. Solo se hizo evidente en el momento decisivo, cuando resonó el grito anunciando la llegada. Fue entonces cuando 5 de ellas descubrieron que no tenían aceite suficiente, y ese descubrimiento llegó demasiado tarde. No pudieron pedir prestado a última hora. No pudieron improvisar lo que debían haber preparado con antelación. La puerta se cerró, y quedaron fuera. La enseñanza es tan clara como estremecedora. Hay cosas que no se pueden posponer indefinidamente, cosas que deben estar listas antes del momento crucial, porque cuando ese momento llega, ya no hay tiempo para prepararse. Y esto se aplica de manera profunda a la vida espiritual. Es fácil vivir posponiendo las cosas que verdaderamente importan. Nos decimos a nosotros mismos que ya tendremos tiempo de reconciliarnos con quien nos ofendió, de perdonar aquella vieja herida, de acercarnos de nuevo a Dios, de poner en orden nuestro interior. Siempre habrá un mañana, pensamos. Pero la parábola nos advierte que ese mañana no está garantizado, que el aceite de la lámpara se prepara mientras hay tiempo, no cuando el esposo ya está tocando la puerta. Y no se trata de vivir angustiados, contando los días con temor. Se trata de vivir despiertos, de mantener el corazón en orden, de no dejar para después lo que da sentido a toda una existencia. Las 5 vírgenes prudentes no vivían aterrorizadas, vivían preparadas, y hay una diferencia enorme entre el miedo y la preparación. El miedo paraliza, la preparación libera. El miedo nos consume, la preparación nos da paz. Ese es el corazón de la enseñanza, y por eso sigue hablando con tanta fuerza a nuestra generación. Piensa en cuántas veces, en la vida cotidiana, comprobamos esta misma verdad en asuntos mucho más pequeños. El estudiante que se prepara con tiempo enfrenta el examen con calma, mientras el que lo dejó todo para el final vive presa de la angustia. El viajero que hace la maleta con antelación disfruta del camino, mientras el que improvisa a última hora corre y se agobia. La preparación no elimina los desafíos, pero cambia por completo la manera en que los enfrentamos. Y si esto es cierto en las cosas ordinarias de la vida, ¿cuánto más lo será en las cosas eternas? La parábola de las 10 vírgenes no nos invita a calcular fechas ni a vivir escrutando el calendario en busca del día exacto. Nos invita a algo mucho más sencillo y a la vez mucho más profundo. A mantener la lámpara encendida cada día, a cuidar el aceite de la fe, a vivir de tal manera que, venga cuando venga el momento decisivo, nos encuentre despiertos y listos. Si la tierra tiembla, permanece arraigado. Si el mar ruge, permanece fiel. Si las naciones se estremecen, permanece vigilante. Si el mundo se consume en el miedo, deja que tu corazón se convierta en un lugar donde la paz de Cristo todavía habita. Hay una imagen que ilustra esto de manera hermosa, la del árbol firmemente arraigado frente a la tormenta. Cuando llega el vendaval, las ramas se agitan con violencia, las hojas se sacuden en todas direcciones y desde fuera parece que el árbol entero podría venirse abajo en cualquier momento. Pero mientras las raíces se hunden profundamente en la tierra, el árbol resiste. Se dobla, sí, pero no se quiebra. Danza con el viento sin ser arrancado por él. Y cuando la tormenta finalmente pasa, allí sigue, en pie, quizá con algunas hojas menos, pero vivo, firme, más fuerte incluso que antes. Así es la fe bien arraigada. No significa que no habrá tormentas. Las tormentas son inevitables. Significa que hay algo por debajo de la superficie, algo profundo e invisible, que nos mantiene sujetos cuando todo lo demás parece querer arrancarnos. Las raíces no se ven, pero son las que salvan al árbol. Y en la vida espiritual, esas raíces se cultivan en los tiempos de calma, para que estén listas en los tiempos de tempestad. Por eso el llamado no es a escapar del mundo ni a esconderse del temor, sino a echar raíces tan profundas que ninguna tormenta pueda desarraigarnos. ¿Y cómo se echan esas raíces? Con la oración constante, que nos conecta con la fuente de toda fortaleza. Con la lectura de las Escrituras, que alimenta el alma como el agua alimenta las raíces. Con la comunión entre creyentes, que nos sostiene cuando nuestras propias fuerzas flaquean. Con actos diarios de fidelidad, de perdón, de amor, que van fortaleciendo el carácter poco a poco, casi sin que nos demos cuenta. Nadie construye estas raíces en un solo día, ni las construye en medio de la crisis. Se cultivan con paciencia, en la quietud de lo cotidiano, para que el día en que llegue la prueba, ya estén firmes. Y quien las ha cultivado, descubre con asombro que puede permanecer sereno incluso cuando el mundo entero parece tambalearse a su alrededor. Porque por más poderosa que se vuelva la tormenta, el creyente no se sostiene sobre la estabilidad de la política, ni de los gobiernos, ni de las economías, ni de la fuerza humana. Nos sostenemos sobre la cruz. Y cuando todo lo que nos rodea empieza a temblar, quizá la pregunta más importante no sea si el mundo se está acabando.
Quizá la verdadera pregunta sea si estamos lo suficientemente despiertos en el espíritu como para reconocer a aquel que viene. Porque una cosa es que el mundo cambie, y otra muy distinta es estar preparado para lo que ese cambio significa. Y ahora, mientras damos un paso atrás y contemplamos todo lo que hemos presenciado, permanece en pie una pregunta central. ¿Qué se supone que debemos ver cuando colocamos todos estos acontecimientos uno al lado del otro, formando un solo cuadro? Tal vez ninguno de estos eventos, tomado de manera aislada, pueda demostrar de forma definitiva que la profecía bíblica se está cumpliendo. La ciencia exige evidencia. La historia exige contexto. Y la fe exige humildad. Cada una tiene sus propias reglas, sus propias exigencias. Pero eso no significa que debamos dejar de observar, que debamos cerrar los ojos ante lo que ocurre. A veces la advertencia más grande no es un único acontecimiento extraordinario que estalla de golpe, es la constatación silenciosa de que todo un mundo se está volviendo cada vez más frágil, cada vez más vulnerable ante fuerzas que apenas comprende. Detente a pensar en cómo hemos llegado hasta este punto de nuestra reflexión. Comenzamos en el fondo del mar, con la advertencia de una ola que podría llegar algún día. Ascendimos después a la superficie de la política, donde las decisiones de unos pocos hombres pueden cambiar el destino de millones. Levantamos la mirada al cielo, donde luces extrañas encendieron la imaginación del mundo. Descendimos luego a las aguas de un lago sagrado, donde la vida emergió de manera inesperada. Y finalmente descendimos aún más, hasta una cámara oculta bajo el lugar más sagrado de la fe cristiana, donde el pasado salió a la luz después de siglos de silencio. El mar, la tierra, el cielo, las aguas y las profundidades. Cada elemento del mundo parece haber querido decir algo al mismo tiempo. Y quizá el verdadero mensaje no esté en ninguno de estos acontecimientos por separado, sino en el hecho asombroso de que todos ellos convergen sobre un mismo lugar y en un mismo momento, obligándonos a levantar la vista de nuestras rutinas y a preguntarnos qué significa todo esto. Ahora bien, hay dos maneras equivocadas de reaccionar ante una acumulación de señales como esta, y conviene evitar ambas. La primera es la indiferencia, encogerse de hombros, cambiar de canal, seguir con la vida como si nada de esto importara. Es la actitud de quien ha decidido no mirar, no pensar, no preguntar, refugiándose en la comodidad de la distracción permanente. Pero la indiferencia tiene un precio, porque quien nunca se detiene a reflexionar termina viviendo dormido, atravesando la existencia sin comprenderla jamás. La segunda reacción equivocada es la opuesta, la obsesión febril, el pánico que devora, la manía de interpretar cada suceso como el anuncio inminente del fin, calculando fechas, encadenando teorías, viviendo en un estado permanente de alarma. Esta actitud también tiene un precio, porque consume la paz interior y a menudo conduce al engaño y a la decepción. Entre estos dos extremos, la sabiduría propone un camino intermedio, la vigilancia serena. Observar con atención sin caer en la histeria, reflexionar con profundidad sin perder la calma. Mantener el corazón despierto sin dejar que el miedo lo gobierne. Esa es la postura que las Escrituras nos invitan a adoptar, y es también la más difícil de sostener, porque exige equilibrio en un mundo que constantemente empuja hacia los extremos. Para los cristianos, la respuesta conduce en última instancia de regreso a Jesucristo. La ciudad de Jerusalén resulta inseparable de la historia de sus últimos días. La cruz, la tumba, la resurrección y la promesa definitiva de que la muerte no tendría la última palabra. Por eso, cada nueva crisis alrededor de Jerusalén captura la atención de millones de personas. No es casualidad. Hay algo en esta ciudad que toca fibras profundas del alma humana. Sin embargo, también existe un peligro real, uno que conviene nombrar con claridad. Cuando nos obsesionamos con las señales, con las fechas, con las predicciones, con los videos misteriosos, con las declaraciones políticas o con los titulares dramáticos, podemos perder fácilmente de vista el verdadero mensaje que se esconde detrás de todo ello. Podemos quedarnos mirando el dedo y olvidar la luna que señala. Jesús jamás ordenó a sus seguidores que vivieran presos del pánico. Les ordenó permanecer despiertos, que es algo muy distinto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 28, dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, poneos en pie y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca». Fíjate bien en la diferencia. No dijo corred aterrorizados, no dijo perded toda esperanza, dijo levantad la cabeza. Esa es la postura de alguien que sabe dónde reside su esperanza, de alguien que ha encontrado un fundamento que no se derrumba con las noticias del día. Observa el contraste entre estas dos maneras de reaccionar ante los tiempos difíciles, porque en él se encierra toda una filosofía de vida. Cuando el miedo domina, el cuerpo se encoge, la mirada se baja, los hombros se hunden, el espíritu se repliega sobre sí mismo. Es la postura instintiva del que se siente amenazado y no encuentra escape. Pero Jesús propone justamente lo contrario: levantar la cabeza, erguirse, alzar la mirada.
No es un gesto de arrogancia ni de negación del peligro, sino de confianza serena. Es la postura de quien mira más allá de la tormenta inmediata y percibe algo que el miedo no puede ver, que detrás de la aparente oscuridad se acerca una redención, que el capítulo actual, por difícil que sea, no es el final de la historia. Levantar la cabeza es un acto de fe encarnado en el cuerpo mismo, una declaración silenciosa de que la esperanza es más fuerte que el temor. Y esta actitud lo cambia absolutamente todo en la manera de vivir. Dos personas pueden atravesar la misma época turbulenta, pero una de ellas la vivirá encogida por el miedo, contando cada mala noticia como un golpe más, mientras la otra la vivirá con la cabeza en alto, enfrentando las mismas dificultades, pero sin dejarse aplastar por ellas. La diferencia no está en lo que les ocurre, sino en la postura del alma con que lo reciben. Y esa postura no es algo que se improvise en el momento de la crisis. Se cultiva de antemano, día tras día, a través de una relación viva con la fuente de la esperanza. Por eso el consejo de Jesús no es un simple eslogan optimista, sino una invitación profunda a construir, mientras hay calma, el fundamento interior que nos permitirá permanecer erguidos cuando lleguen los vientos. Quien lo ha construido puede mirar el futuro sin ser devorado por la ansiedad, no porque ignore los peligros, sino porque su esperanza descansa en algo que ningún peligro puede alcanzar. Tal vez lleguen los terremotos, tal vez suban los mares, tal vez los conflictos sigan sacudiendo a las naciones. Y quizá Jerusalén experimente tensiones políticas y religiosas todavía mayores en los años venideros. Es igualmente posible que algunos de los fenómenos extraños que hoy contemplamos terminen recibiendo con el tiempo explicaciones científicas perfectamente ordinarias. Sin embargo, algo extraordinario permanece, sin importar cómo se explique cada misterio individual. El corazón humano sigue buscando significado, sigue buscando seguridad, sigue buscando a Dios. Y quizás sea por eso que Jerusalén continúa atrayendo nuestra atención de manera irresistible. Esta ciudad antigua nos obliga a enfrentar preguntas que la tecnología moderna jamás podrá responder, por más avanzada que llegue a ser. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Puede la humanidad sobrevivir sin arrepentimiento, sin un cambio real de rumbo? ¿Puede el poder crear alguna vez una paz verdadera y duradera? ¿Puede una civilización construir su futuro mientras olvida por completo a su creador? ¿Y si Cristo verdaderamente regresa un día, estaremos preparados para recibirlo? Son preguntas que nos superan, y precisamente por eso importan tanto. Vivimos en una era de logros deslumbrantes. Hemos enviado naves más allá de nuestro propio sistema solar. Hemos aprendido a manipular la materia a escalas diminutas. Hemos construido máquinas capaces de calcular en un segundo lo que a la humanidad entera le llevaría siglos. Y sin embargo, con todo ese poder, con todo ese conocimiento acumulado, seguimos siendo incapaces de responder las preguntas más fundamentales de la existencia. Ningún telescopio nos dice qué sucede después de la muerte. Ninguna fórmula matemática nos explica por qué estamos aquí. Ninguna tecnología, por avanzada que sea, puede sanar por sí sola un corazón roto, ni devolver la paz a un alma atormentada, ni dar sentido a una vida vacía. Y esta es una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Cuanto más avanzamos hacia afuera, conquistando el mundo material, más evidentes se vuelven los vacíos que llevamos por dentro. El progreso técnico no ha logrado silenciar la sed espiritual del ser humano. Si acaso la ha vuelto más audible, porque en el silencio que dejan nuestras pantallas apagadas, las viejas preguntas siguen esperando respuesta. Quizá por eso lugares como Jerusalén no pierden nunca su fuerza de atracción. Nos confrontan con esas preguntas que preferiríamos evitar, esas que la vida cotidiana nos permite posponer indefinidamente hasta que un acontecimiento inesperado nos obliga a mirarlas de frente. Una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, una crisis que sacude nuestros cimientos. En esos momentos, todas las distracciones se desvanecen y quedamos a solas con las cuestiones esenciales. ¿Para qué he vivido? ¿Qué queda cuando todo lo demás se derrumba? ¿Hay algo más allá de este mundo visible? Estas son las preguntas que Jerusalén representa, las preguntas que han impulsado a millones de personas a lo largo de la historia, a buscar, a orar, a peregrinar, a creer. Y no son preguntas cómodas, porque exigen una respuesta, y toda respuesta verdadera exige un cambio. Por eso muchos prefieren evitarlas. Pero quienes se atreven a enfrentarlas, descubren que en esas preguntas incómodas se esconde la puerta hacia la vida más plena. La Biblia no nos dice que calculemos la hora exacta. El propio Jesús advirtió que nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo. En cambio, las Escrituras nos llaman una y otra vez a la vigilancia, al arrepentimiento, a la fidelidad, al amor y a la perseverancia. Ese es el llamado que se repite página tras página. Así que tal vez la respuesta más grande ante todo lo que sucede alrededor de Jerusalén no sea otra predicción más, otro cálculo, otra fecha lanzada al aire. Sea, más bien, la preparación. Prepara el corazón, regresa a la oración. Perdona mientras todavía hay tiempo, porque el tiempo es un tesoro que no vuelve.
Aléjate del odio. Abre las Escrituras. Busca a Cristo con toda tu alma. Detente especialmente en ese llamado a perdonar mientras todavía hay tiempo, porque encierra una de las verdades más liberadoras de toda la vida. ¿Cuántas personas cargan durante años, a veces durante décadas, el peso de un rencor que las envenena por dentro? Guardan la herida como si fuera un tesoro, cuando en realidad es una cadena. Se dicen a sí mismas que perdonar sería como dar la razón al que las lastimó, cuando la verdad es exactamente la contraria. Perdonar es liberarse a uno mismo de la prisión del pasado. El resentimiento no daña a quien lo provocó, daña a quien lo alberga. Es como beber veneno esperando que el otro muera. Y por eso el llamado a perdonar no es solo un mandato moral, sino un acto de profunda sabiduría y de amor propio bien entendido. Quien perdona no olvida necesariamente, pero deja de permitir que la herida gobierne su presente. Suelta el peso, recupera la libertad y descubre, muchas veces con asombro, la paz que llevaba tanto tiempo buscando en otros lugares. Lo mismo ocurre con la reconciliación. Hay relaciones rotas que podrían sanar si tan solo alguien diera el primer paso, si tan solo se pronunciaran las palabras que llevan años atascadas en la garganta. Pero lo posponemos, convencidos de que ya habrá tiempo, de que mañana será más fácil, de que algún día se dará la ocasión perfecta. Y a veces ese mañana no llega. A veces la ocasión perfecta nunca aparece y nos quedamos con el peso de lo que no dijimos, con el lamento de lo que no hicimos cuando aún podíamos. Por eso las Escrituras insisten tanto en el ahora, en el hoy, en el momento presente. Perdona hoy, reconcíliate hoy, acércate a Dios hoy. No porque el fin sea necesariamente inminente, sino porque la vida misma es frágil y el tiempo es limitado, y las cosas más importantes no admiten aplazamientos indefinidos. Vivir con esta conciencia no nos vuelve angustiados, nos vuelve intencionales, presentes, agradecidos por cada día que se nos concede. Si el mundo verdaderamente se aproxima a un momento de transformación extraordinaria, la preparación más importante no se encontrará en refugios subterráneos, ni en alianzas políticas, ni en reservas financieras, ni en predicciones humanas. Se encontrará en la condición de tu alma. Reflexiona por un momento en el orden de estas prioridades, porque es fácil confundirlas. A lo largo de la historia, cada vez que el temor se apodera de las multitudes, la gente corre a buscar seguridad en lo material. Almacena provisiones, construye muros, acumula riquezas, busca refugio en la fuerza de los ejércitos o en la astucia de las alianzas. Y no es que ninguna de esas cosas carezca de valor en su justo lugar. La prudencia práctica tiene su sitio, pero la historia también demuestra, una y otra vez, que ninguna de esas defensas basta cuando lo que está en juego es el alma. Los graneros más llenos no pueden comprar la paz interior. Los muros más altos no pueden proteger de la angustia. Las alianzas más poderosas no pueden dar sentido a una vida vacía. Hay una dimensión de la existencia humana que ningún recurso material puede alcanzar, y es precisamente en esa dimensión donde se libra la batalla más importante de todas. Prepara el corazón. Esas tres palabras encierran una sabiduría que atraviesa los siglos. Preparar el corazón significa poner en orden lo que verdaderamente importa antes de que la tormenta llegue. Significa reconciliarse con quien uno estaba distanciado, mientras todavía hay tiempo para hacerlo. Significa soltar los rencores que envenenan el alma, perdonar las heridas que hemos guardado durante años, liberarnos del peso del resentimiento que solo nos hace daño a nosotros mismos. Significa regresar a la oración, no como un ritual mecánico, sino como una conversación sincera con aquel que nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Significa abrir de nuevo las Escrituras y dejar que sus palabras nos hablen, nos confronten y nos consuelen. Significa, en definitiva, buscar a Cristo con toda el alma, no como un seguro contra el desastre, sino como la fuente misma de la vida. Y quien hace este trabajo interior descubre algo asombroso, que la preparación del alma no solo lo prepara para el futuro, sino que transforma su presente, llenándolo de una paz que el mundo no puede dar ni quitar. El mundo tal vez siga temblando. Jerusalén tal vez siga ocupando los titulares. Las naciones tal vez sigan congregándose alrededor de esta ciudad antigua, y la historia tal vez siga avanzando hacia un destino que la humanidad no logra ver por completo. Pero para quienes depositan su confianza en Jesús, el mensaje final no es el terror, es la esperanza. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 20, «Sí, vengo pronto». Y la respuesta de la Iglesia a lo largo de los siglos ha permanecido siempre la misma, invariable a través del tiempo. Amén. Ven, Señor Jesús. Esa oración sencilla ha cruzado generaciones, culturas e idiomas y sigue viva en el corazón de los creyentes. Piensa en el peso de esas tres palabras. Ven, Señor Jesús. Han sido pronunciadas por labios de todas las épocas y de todos los rincones del mundo. Las susurraron los primeros creyentes en tiempos de persecución, escondidos en las catacumbas, cuando su fe podía costarles la vida.
las repitieron generaciones enteras a través de guerras, de plagas, de hambrunas y de todo tipo de calamidades, aferrándose a la esperanza cuando todo lo demás parecía perdido. Y las siguen pronunciando hoy millones de personas que, en medio de un mundo lleno de incertidumbre, encuentran en esas palabras un ancla para el alma. No son una fórmula mágica ni una predicción sobre fechas. Son la expresión de un anhelo profundo, el deseo del corazón humano de que el bien triunfe definitivamente sobre el mal, de que la justicia prevalezca, de que las lágrimas sean enjugadas y el dolor llegue a su fin. En esas 3 palabras se condensa la esperanza más grande que la humanidad ha conocido jamás. Y quizá ahí resida el verdadero mensaje detrás de todo lo que hemos contemplado juntos en este recorrido. No en el miedo, sino en la esperanza. No en la angustia por lo que pueda venir, sino en la confianza serena de quien sabe hacia dónde camina. Las señales del mar, de la tierra y del cielo pueden inquietarnos, pueden sacudirnos, pueden obligarnos a despertar de nuestra rutina. Pero para quien ha puesto su confianza en Cristo, ninguna de ellas es la última palabra. La última palabra es la esperanza. La última palabra es esa promesa antigua que sigue resonando a través de los siglos. Sí, vengo pronto. Y frente a esa promesa el creyente no responde con terror, sino con un corazón dispuesto y una fe encendida, repitiendo esas palabras que han sostenido a la Iglesia durante 2000 años. Si tú crees que Jesucristo sigue siendo nuestra esperanza en un mundo lleno de incertidumbre, tómate un momento para compartir tu fe aquí abajo. Escribe Ven, Señor Jesús en los comentarios, no como la predicción de una fecha, sino como una declaración de confianza, como un grito del corazón que se aferra a la esperanza. Y si este mensaje te alentó, si tocó alguna fibra dentro de ti, compártelo con alguien que hoy necesite esperanza. Nunca sabes cuánto puede cambiar la vida de una persona una sola palabra de aliento en el momento justo. Que la paz de Cristo permanezca contigo y que tu corazón se mantenga despierto, sereno y firme, sin importar cuánto tiemble el mundo a tu alrededor.